¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de Google Cloud Summit en México, en el Hipódromo de las Américas. Y bueno, para quienes no me recuerdan, esta mañana estuve con ustedes. Yo soy Luigina del Pozo, parte del equipo comercial de Google Cloud para México, y en esta ocasión nos acompaña Daniel. Él es un ingeniero también de parte del equipo de México. Y bueno, aprovechando que Daniel estuvo en alguna de las sesiones, algunas, porque estuviste en las sesiones digamos, en el panel principal y luego también en algunas sesiones aquí en la pista de Bootcamp, pues aprovechando que estuviste tan cerca de los desarrolladores, yo quería preguntarte, que nos platicaras un poquito más sobre Cloud Hero, algo de lo que no tuvimos la oportunidad de hablar esta mañana. Súper, súper. Muchísimas gracias por la oportunidad, por su tiempo. El Cloud Hero es uno de estos programas lindos que tenemos dentro del Summit, y esto arranca como un pequeño emprendimiento de unos arquitectos dentro de Google Cloud, y la idea era habilitar ingenieros y poder ponerle un poco de gamification al aprendizaje de la nube. Entonces la idea fue montar un sistema en el que aprendiéramos, nos pusiéramos a prueba nuestros conocimientos cloud y además pudiéramos tener un ranking de quién es el que lo está haciendo más rápido, de forma más eficiente, y eso es lo que generamos ahí. Entonces ya hay diferentes tracks. Entonces está el track de API, está el track de Machine Learning, está el track de infraestructura, y cada uno de estos tracks lo lanzamos y generamos, y lo que hacemos es tener como un track de cada una de estas cosas, y lo que hacemos es ya nombramos el Cloud Hero, que es la persona que tuvo un muy buen desempeño sobre el juego y que cumplió con los objetivos. Entonces les damos una capa como para reconocer este conocimiento y este know-how en la nube. Increíble, pues sí, los vi a todos muy emocionados en esta sección de mi lado derecho, en donde estaban todos accesando a la consola y participando del reto. Entonces, buenísimo. Otra cosa que yo te quería preguntar es que esta mañana yo justo estaba hablando de algo que para mí está en el corazón de Google Cloud y que a mí me encanta, que es el tema de cómo apoyamos nosotros a los desarrolladores. Entonces platicábamos un poquito del entrenamiento que se les da, de cómo los acompañamos a que se certifiquen, a que se vuelvan arquitectos de Google Cloud, y me encantaría que de tu voz nos platicaras un poquito cómo funciona eso, y también cómo a un desarrollador, cómo lo llevas a empezar, ¿no?, con Google Cloud. Sí, a mí me encanta que tenemos un programa transversal para apoyar a los desarrolladores. Entonces, inicialmente tenemos cursos gratuitos en línea a través de diferentes plataformas como lo es Coursera, donde puedes hacer el curso. Si necesitas, por ejemplo, ya la certificación, pues ya entras a otro tipo de esquema, pero ese primer material es totalmente gratuito y lo puedes hacer on demand en línea. Entonces, lo único que necesitas es una conexión a internet y te vas a poder empezar tu viaje sobre la nube de Google Cloud. Después de eso tenemos un programa que es uno de los grandes pilares que tenemos dentro de Google Cloud, y es DevRel, Relaciones con Desarrolladores, y ahí apoyamos comunidades, y tenemos comunidades a nivel mundial. Por ejemplo, mis primeros amigos en México fueron de la comunidad de Google Cloud, son desarrolladores que han estado ahí activos, y lo que hacemos son eventos, ya sea una vez al mes, una vez cada 2 semanas, en las que hablamos de temas de cloud, hacemos algún demo y siempre tenemos un meet and greet, y eso es totalmente gratuito y eso es parte de nuestro ADN. Arrancó en Mountain View y lo hemos escalado a nivel mundial. Y por último, pues ya tenemos, por ejemplo, una plataforma como Quick Labs, donde ya puedes empezar a hacer ya testeo, puedes hacer despliegues, puedes empezar ya como a empaparte más, y ya cuando estés listo, pues está todo nuestro stack de certificaciones para que te certifiques en nuestra nube.
Pues muchísimas gracias por platicarnos más al respecto. Yo considero que es súper importante invertir en los desarrolladores, invertir en su crecimiento. Entonces me parece increíble que Google pueda hacer esta inversión en ellos y en su carrera. Bueno, pues ya para finalizar les quiero agradecer a todos que nos hayan acompañado. Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta transmisión, que se lleven conocimiento con ustedes, que lo compartan, que lo contagien con sus compañeros y la industria en la que están. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, si se tomaron algunas fotos, usen el hashtag de Google Cloud Summit y tuiteenlas, súbelas en LinkedIn. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. A ti. Buscar tener más aporte en nuestra aplicación, tener más herramientas que nuestra aplicación pueda utilizar antes de ser desplegada a los diferentes ambientes. Y bueno, finalmente también Jenkins nos sirve para construir aplicaciones, ¿no? O sea, si estamos hablando de aplicaciones Java, muchas veces se usa para compilar aplicaciones y generar los ejecutables que van a ser utilizados. Hablando de contenedores, nos va a servir sobre todo para generar container, ¿ok? Posteriormente, por lo general vemos estos tres ambientes, ¿no? Un ambiente de desarrollo, un ambiente de producción. Igual en el ambiente de desarrollo podemos empezar a tener pruebas funcionales, ¿ok? Eso significa que vamos a empezar a ver la integración de nuestra aplicación con otros servicios, por ejemplo, con bases de datos ya que estén en la nube, con servicios administrados también. Es aquí donde podríamos hacer todas esas pruebas también, pruebas funcionales. Pasamos después a lo que sería un despliegue hacia un ambiente de testing o staging. En este ambiente, y muchas veces este ambiente puede ser efímero, eso quiere decir que solamente... Ahí está. Sí. Hola, hola. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Mejoró? Ok, perfecto. Posteriormente vamos a pasar al siguiente ambiente que sería el de testing. Aquí, bueno, este de QA Staging es donde nosotros buscamos hacer pruebas que no queremos hacer en producción. Por ejemplo, pruebas de carga, no sé qué tanto está escalando mi aplicación. Es aquí donde las hacemos, no las hacemos en producción, sino las hacemos en un ambiente de testing. Igual este ambiente, como les decía, puede ser efímero. Quiere decir que solamente cuando voy a probar, puedo crear ese ambiente, probar, hacer las pruebas que tengo y después destruirlo. Es parte de lo que también podemos hacer dentro de Cloud, ¿no? Monitoreo nuestra aplicación. Ahí ya no hacemos pruebas de más tipos, sino simplemente estamos viendo cómo es que nuestra aplicación está comportando. Ahora, ¿qué tiene que ver? Algunas estrategias que tenemos para buscar hacer más eficiente esto es lo que se le conoce como Canary Release, ¿no? Entonces, Canary Release, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tres tipos de despliegues que podemos hacer en Kubernetes. Por un lado tenemos un servicio. El servicio va a exponer pues ahora sí que mi pod hacia un punto ya sea interno o externo. Posteriormente vamos a tener, si se dan cuenta, dos deployments. ¿Cuál es la característica de esto? De que del lado del servicio, el servicio va a apuntar a ellos dos porque tienen las mismas labels. Ajá. Lo único que voy a cambiar es que al ambiente de producción le vamos a agregar una label adicional que diga prod y al ambiente de deployment le vamos a agregar una label adicional que diga staging. ¿Ok?
Ese es un cambio que podemos ver, que de hecho justamente está aquí marcado. Pero otro cambio importante, y no sé si ya lo notaron, es justamente en el número de réplicas. Ajá. ¿Por qué? Porque le vamos a decir de esto, que es producción, quiero tener 90% de mi carga quiero que sea mi carga actual de producción, y el 10% de mi carga quiero que sea mi nueva versión, o sea, la mente que estoy probando. Y como realmente acá el servicio apunta a ambas, va a estar distribuyendo la carga justamente entre las diferentes. It's distributing the load between the different parts that I contribute. This is the way it looks. We are going to have our environment, a certain number of replicas with the present version, and in yellow, you have the canary. It's a new version of my app, what I want to test. We will see that it is also important to integrate it with monitoring tools to see that the new version is not giving any problem, any errors. That is essential. Additionally, we can use Spinnaker to see how this can be done in a simple way. The new version of the app should be receiving only the percentage of the traffic. This is called the canary release. That is, gradually we deploy our new version of the application. And then how can we do this? There are several ways in which we can do this. One of them is very common, the usage of Jenkins. This refers to the fact that Jenkins can also be deployed with a container in the cluster of Kubernetes. We don't need a special one. We could have a cluster that refers to all the Jenkins, puede ser tools. Spinnaker, pueden ser muchas más herramientas que tenga yo un clúster dedicado solamente para esas herramientas. Y aquí es donde lo estamos nosotros viendo, ¿no? Por eso ahí donde estamos viendo el Docker image, justamente es un slate de Jenkins. Y eso se vería así, ¿no? Entonces vamos a ver por un lado que tenemos lo que sería nuestro código, los developers, tenemos nuestro repositorio, y la primera parte es un cluster justamente de Jenkins, que estaría recibiendo pues, un trigger, ¿no? Una vez que nosotros hagamos un pull request o que se haga una integración con el main branch, entonces empezaría a hacer la construcción, las pruebas unitarias ahí, ese sería el trigger que empezaría el ciclo de justamente todo nuestro desarrollo de Posteriormente, Jenkins lo que haría sería empujaría esa imagen a lo que sería un repositorio para que tengamos ya ahora sí que la aplicación actualizada y probamos en nuestro ambiente de desarrollo. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la aplicación que veíamos inicialmente, el backend y el frontend. Estamos probando justamente las nuevas versiones de ambos en este clúster de desarrollo, que es un clúster más pequeño. Queremos probar, como habíamos comentado, cierta funcionalidad de nuestra aplicación. Y después, si todo esto es exitoso, podemos ir entonces al ambiente de producción. Por el ambiente de producción hay que igual, producción tenemos que tener cuidado y es por ello que podríamos empezar a introducir esto que es el Canary Release. Entonces, si se dan cuenta, tenemos lo que sería ambas aplicaciones, tanto el backend como el frontend. Por uno tenemos un Canary y el otro sería producción. Estaríamos hablando que entonces el Canary tendría un porcentaje que nosotros definamos que sea un 10, 20%, 30% y posteriormente producción sería el resto. El load balancer estaría apuntando justamente a mi aplicación, directamente le estaría pegando al frontend y estaría balanceando el tráfico entre los pods que yo configure dentro de la aplicación. Entonces, básicamente, estos son los diferentes pasos, ¿no? Vamos fluyendo, hacemos el deploy, lo que sería la parte inicialmente de Canary. Si todo está bien, una vez que nosotros vemos que el Canary es exitoso, o sea, veo que la aplicación se está comportando establemente, que no está generando demasiados errores, entonces el siguiente paso sería reemplazar el resto de producción por la nueva. Pero ya lo hicimos de una manera gradual, de una manera controlada. Por alguna razón queremos hacer rollback, solo tendríamos que hacer un rollback del Canary Release y regresaríamos como estábamos para posteriormente ver qué era lo que estaba sucediendo. Adicionalmente, pues también podríamos configurar como ese pipeline dentro de Jenkins. De hecho, aquí estábamos viendo justamente los diferentes stages. Si se dan cuenta ahí, pues está el primer stage que es el de build image para crear justamente mi contenedor.
the Posteriormente container, estaría yo and haciendo after ciertas that pruebas I hacia would ese be doing container, some ver que ese tests contenedor esté towards funcionando de that manera container to adecuada. Si sí, test entonces that it's ya lo empujo al working repositorio. properly, and if it Entonces, igual is, then I insistimos push it mucho, onto the las pruebas, ya repository. sea unitarias y And pruebas también de lo que we nosotros have generemos en the esta parte de tests integración of continua, what we son muy have importantes, generated ¿no? in this part of Si todo es continuous exitoso, entonces ahora sí empujamos generation. al registro de If containers everything is y successful, then entonces we push la to parte the final sería desplegar containers la aplicación. Eso registry, puede ser and the final modelado part is fácilmente, to por ejemplo, con operate the código, application. para que This may incluso si be ustedes quieren repetir estos operated ambientes, with a lo tengamos code como parte del so that we repositorio que can podamos have it repetir as varias part of the veces. Igual repository ahí se and dan we can cuenta, repeat lo it. único que estamos And definiendo you son can los see the only states, o thing sea, is build we are stage, defining run go is test, the push image, stages, deploy build application. stage, Adicionalmente, run ¿qué es go el comando que test, queremos ejecutar en push cada uno de image los to stages? registry. So Entonces, básicamente esto sería basically, this una would de las be maneras one en la que lo of podemos the hacer. ways in which we can Otra do forma it. que podríamos Another llegar a esto way sería is utilizando by lo que using sería Code Build con Spinnaker, the ¿no? cloud build Entonces, and digamos, este es un Spinnaker. ambiente como tal, This igual, is an que tenemos environment en as Google Cloud such that Platform. we have Aquí in tenemos un Google repositorio que Cloud nosotros ahí pusimos que Platform. es Cloud Source This is a Repositories, pero puede ser, repository. por ejemplo, We GitHub, puede said ser it's a otros cloud repositorios que ustedes search, tengan. but it can Igual be esto es como another la gran repository. flexibilidad de poder This is the great interactuar con las diferentes flexibility of herramientas que tenemos interacting with the disponibles. different tools that we have Posteriormente tendríamos available. el servicio de After that, Cloud we Build. have Aquí the lo que cloud estaríamos build. reemplazando con Cloud Build We'd sería be Jenkins. En vez de estar usando replacing Jenkins y empezar a Jenkins. Instead of configurar using lo que sería Jenkins and pues, un ambiente de Jenkins, configuring los the usuarios, Jenkins todo environment, eso, the users, all además de que that, pues, necesito también apart from desplegarlo the en fact algún that I punto, ya also sea en need un to deploy it in some cluster de Kubernetes o part como in the instancias. Cloud Build tiene la customer gran Kubernetes. funcionalidad que This solamente cuando is lo voy a very requerir se empieza a useful because ejecutar. only Entonces, when no I tengo que need tener it, it absolutamente executes. infraestructura dedicada And I para don't poder have to usar have ese the servicio. Y aquí en infrastructure este servicio dedicated concretamente to podríamos, use that pues service. igual, So es in como this si fuera, digamos, case, un we bash. can, Nosotros as podemos if it was decir qué a imagen es la bash, base que vamos what a estar is the utilizando, image, the qué basic comandos image we're queremos going to be correr, using, incluida la the construcción de un commands container, we ¿no? want to Entonces, run, Cloud Build nos va a ayudar including Cloud a crear Build ese is going to contenedor y help us empujarlo hacia el repositorio. create the Una vez que container and Cloud push Build it to empuja the el repository. nuevo container After al this is repositorio, done, entonces ese es el trigger then that para is la the siguiente trigger fase, que sería for the Spinnaker, next ¿no? stage, Ahorita vamos a which ver is igual en la demo un poquito Spinnaker. cómo es que esto se ve, And ¿no? then Pero we're going to see finalmente how lo this que hace looks. Spinnaker What es Spinnaker utiliza does is to pues el trigger de use que llegó una the imagen trigger nueva. that there ¿Qué was a tengo que new hacer? Entonces vamos a image. configurar What do el I have to pipeline do? You have to ¿recuerdan los ambientes configure que the habíamos visto pipeline. Remember anteriormente the de environments we'd desarrollo, seen, de prueba, de develop, producción? test, Pues Spinnaker es el que nos va a production. ayudar So justamente Spinnaker a is going to poder help configurar us o hacer el despliegue de configure nuestra aplicación en to estos deploy our ambientes y con las application in reglas these como nosotros environments queramos. Todo soporta, por and the ejemplo, el tema de rules los that we canary releases need de manera muy for the simple. canary Entonces, release as así es support como is a inicialmente vamos a estar easy integrando way to nuestra do it. So aplicación this is hacia how un we're canary, going to vamos be a desplegar integrating solamente our un porcentaje de application. nuestra We're going to aplicación. deploy only a Y si vemos que percentage of todo our está bien, application. entonces And if podremos we tener see un that check everything manual is running para well, we can posteriormente have a desplegar el manual resto de check nuestra aplicación hacia to producción. export Si no, the pues hacemos un rest rollback y to nos the quedamos como application. estábamos, ¿no? Otherwise, Y we pues can bueno, do the finalmente rollback este es en and sí go el back to flujo, how como se we pueda were. ver. This is a Hay flow. un As you cambio en el can código. see, there is a Una cosa change in the interesante, por ejemplo, que code. incluso podemos configurar Something con el Cloud interesting Build that we es can que no necesariamente configure tiene que ir with hacia un branch en Cloud particular. Build. It Muchas doesn't veces have to cuando go estamos to a desarrollando certain una branch. aplicación, una Once, funcionalidad, generamos sometimes varios when we are commits, ¿no? developing an app, Eso we implica have que tal vez several si yo configuro por commitments. commit el trigger, If pues voy a I estar generando we have muchas certain imágenes commits of continuamente, ¿no? delivery, I'm going Entonces, to si be queremos evitarnos generating many llegar a images. eso, If we podemos want to utilizar lo que prevent serían los that, tags to de Git, avoid ¿no? that, we can Para decir use que cuando yo that taguee una imagen con, Git no sé, tag. ciertos When I tag an caracteres, image es with entonces certain cuando quiero que se hace el characters, trigger para que that's ahora sí lo when tomes en this cuenta. becomes a Porque de esa trigger to manera be no todas las taken into imágenes estarían account. So llegando a nuestro not repositorio y all se estarían images will desplegando, go que to muchas the veces es molesto repository. y It nos would empezamos a be perder de tantas deploying imágenes en many las que times. estamos, etcétera. De esta manera es una forma más controlada en la que It's estamos not desplegando clear, nuestras and aplicaciones this hacia is lo a que better sería way ya to el deploy repositorio, our y apps eso, pues, obviamente va a ser in the cómo se construyen
Canary, and this is the construction of the, you you build the image and then you push the Docker image, and once you do this, that is a trigger for the next phase, which is a Spinnaker, detecting the new image, deployed to Canary. And this is also important, not only to monitor, but we can also configure certain tests at this stage to see whether the Canary is
passing sí, some entonces basic podríamos ya pasar tests. a hacer el manual If approval, it is, ¿ok? then Para we finalmente hacer go el to the despliegue a manual producción. approval, finally Entonces, digo, deploy to esto se production. escucha muy padre, And pero I pues ahora know sí que that cómo es que this podemos llegar it a sounds hacer todo very esto, easy, ¿no? but how can we do Entonces aquí this? Okay, tengo un demo, a ver si I have a me demo. pueden ayudar aquí a Let's cambiar. see if you can help me change. Vamos a mostrar We're going to show you justamente cómo es que esto se ve. how this looks. Déjeme darle mirror a la imagen. Para empezar a ver cómo es que esto funciona. Let's see how this works. Ahí estamos. Listo. Entonces, por un lado, les decía, In the one teníamos hand, como tal lo que sería, we have este es el servicio de this Cloud is Build, ¿no? Lo que the nos va a estar ayudando service es of justamente a Cloud construir los Build, repositorios. what is going to Y si se dan be cuenta, lo helping trigger us to principal es build our cuando nosotros repository, empujemos una imagen and con when un we tag en push particular, an image ¿ok? with a particular Entonces, eso va a tag, hacer que se construya el contenedor, and que se this, empuje el you can contenedor a lo build que the sería container las, to push the repositorio de container imágenes, to what would y be es the entonces donde repository entra for the Spinnaker, ¿no? images, and Entonces, that's aquí where tenemos Spinnaker que esta es la herramienta begins to general que work. nosotros That is the queremos general probar, y tool aquí that vamos we a want ver to que test. tenemos We are algunas going to cuestiones. see Por that ejemplo, we vamos a ver have que tenemos un some backend canary. Ajá. some Si things se to dan look cuenta, at. ese cuadrito We have verde a es el backend post que canary. tiene. This is Solamente the tengo un pod. post para el I canary. only have one pod for Posteriormente, the si me voy al canary. backend production, If I go ajá, to the backend quiere decir que ya tengo production, 4 pods. I Entonces, aquí have estaríamos 4 diciendo que pods. 25, So pero we del can 20% say de mi that tráfico lo estaría pasando 20% al of my canary, traffic y el will otro go to the 80% lo canary, estaría pasando and the a prod, other en el tema del backend. 80% En would el tema be del in the frontend tengo prods in the exactamente back lo mismo. end. In the Y vamos front a ir end, viendo I have cómo exactly the vamos same. cambiando de versiones. We Yo are ya tenía una changing versión inicial, versions. posteriormente vamos a I la had an versión 2, initial ahora version, estamos en then la version versión 2. 3. Now Vamos we're viendo doing también cómo version nuestra 3. aplicación We see va, how our app va evolucionando. is evolving. Sí. La pregunta es si este tema de Spinnaker And the forma question parte de is GCP. whether Realmente this is GCP part ha of contribuido, este es un proyecto GCP. open source This que is an nació con open Netflix y source también Google. project that was Entonces, born entre with ambos empezaron a contribuir Netflix código and para also Google. justamente lo que And sería, so we began elaborar to esta build herramienta. the Esto no code quiere decir que to no es elaborate exclusivo de this tool. GCP. This means Ustedes that pueden it's utilizar not Spinnaker exclusive con of otras GCP. herramientas, You con can otras use nubes Spinnaker incluso, with si así lo other requieren, tools, ¿no? with Entonces, other hay clouds varias if vías you para so poder require. hacer que el So proceso there de are instalación y la several configuración de days Spinnaker sea muy simple. to see that the Ok, process is a entonces, very algunas de las simple one. cuestiones que aquí vemos es One of eso. the Por otro lado, questions vamos that a we ver see igual here nuestro pipeline. ¿Cómo es is que se ve we're going to nuestro look at the pipeline? Aquí pipelines. estamos viendo, este You es el see, pipeline que this tenemos, is the donde yo voy a hacer el pipelines despliegue where I'm going to inicialmente de los dos servicios que deploy tengo, tanto el initially backend of the two como el del services, frontend. front end Eso and estamos back hablando de los end. pods. We Igual are recuerden que también tenemos dos speaking of servicios que son los que pods. exponen We a los have pods two hacia services that internamente o hacia otros expose the pods servicios internally hacia or internet. to Y aquí tenemos internet. un trigger manual, And ¿no? we O sea, have vamos a a decir check manual manual trigger, para ver si a queremos manual desplegar check después todo to see esto hacia whether we can producción. Si deploy yo le all doy of this configurar aquí para to tener un poquito production. más If de I visibilidad de cómo press es que se ve mi configure pipeline, to si se see dan cuenta, what's la the interfaz gráfica pipeline like, you will see the Spinnaker es graphic bastante interface simple, of bastante Spinnaker intuitiva, is donde quite nosotros vamos a easy, poder ver cómo llega user-friendly. justamente We're cierta going to see configuración how y a después vamos a certain hacer en paralelo estas configuration cuatro gets acciones, ¿no? here, and then Vamos a in desplegar el parallel, we're going to have the contenedor, mi 4 nueva versión de actions YAML to hacia lo que deploy sería the ese backend, container and también the a lo que back sería el frontend, end, and al also in the canary front service y end, al the frontend canary service. service Este es el check manual. and Nosotros the igual front podemos configurar este end. pipeline con And we muchísimas can más configure this funcionalidades. pipeline Igual with podemos many decirle other deploy to production o functionalities, espérate deploy tanto to tiempo production, para que lo hagas or tú wait automáticamente, o si no for necesitamos que some alguien period manualmente before lo you tenga can que do hacer. it Para pues una automatically vez que eso se hace, unless desplegarlo a somebody lo is que going to do sería it igual manually, nuestros and servicios y then nuestro to backend. deploy in our Esto services es como and parte de our la back configuración end. de lo que sería As this is Spinnaker. part of the Aquí configuration of vamos a Spinnaker, ver brevemente, you're por going to ejemplo, un see, deploy for canary instance, backend, ¿no? a ¿Qué es lo que me está pidiendo? deploy canary Simplemente son backend. los archivos YAML que The me va a generar el stage demo previo, ¿no? Lo que sería Cloud Build en este caso. files that Va a are going to generar los YAML generate y los va a poner en un the bucket. demo. They're Y going to Spinnaker va a put, ir por esos it's going to archivos be y los in va a a utilizar para pocket, configurar en la and nueva versión del they will servicio. be used to Asimismo, esta es la configure imagen the que va a new ver, siempre va a service. buscar por This esa is la the nueva image. versión de la imagen en el It repositorio. will always Una be vez que eso looking for suceda, the pues ya new está version in automatizado the el proceso hasta repository. aquí, Once ¿no? this is Entonces, done, the vamos a process
process cómo is es que esto se ve. automated to this
Digamos que point. tenemos igual acá la infraestructura, los load We have balancers, the infrastructure, y tendríamos the el load balancer que es el balancers, front, y aquí the load estamos viendo, balancers. esta es la versión front. This is Entonces the vamos a ver que este es el servicio backend, front este es el version. This servicio is the frontend. backend. This is Y the yo, por backend ejemplo, si se dan cuenta ahí, front la end. versión que And dice this es one Canary. it Quiere decir que says esta petición Canary. fue respondida It por mi means pod that que the está petition was configurado en el, answered by en my parte del pod Canary, que that era is solamente uno. configured Si as damos part of the actualizar, Canary. It was aquí, only pues one. vamos a ver que hay If we algunas do veces que me va a prender ese, updating, we can otras see el otro en particular, creo que the. está agarrando mucho el cache. Voy a abrir una ventana nueva. I'm Vamos going a to hacerlo open a así. new window. Let's do it this way. Aquí vamos a ver nuestro frontend. We're Vamos going a to ver see the nuestra front aplicación, nuestra end, IP pública. the application, Vamos a pegarla. Y paste it. vamos a actualizar. Bueno, sigue respondiéndome el Canary. Ahorita vamos a hacer de todos modos un despliegue para ver cómo We're es que going to esto do a funciona. Igual deployment acá to al see frente how vamos a this ver works cómo in son the diferentes front las end. peticiones We're que going to nosotros see estamos the different recibiendo. requests that Se we dan are cuenta, ahí está cambiando receiving. el puerto también, You see ¿no? the Entonces vamos a port hacer, is mira, esto changing sería there. production, ¿no? O sea, realmente And this is also o sea, es production. configurar So we justamente have to esto. Realmente configure this. esas reglas se configuran como parte, The les decía, rules de, are del configured balancer as y va a part estar of igual the desplegando. Igual, hay balancer, manera and también it will en la que be nosotros, si deploying. queremos solamente There is, ir if al we Canary only para want to probarlo, go to también Canary podemos to hacer test eso, it, we can configurando un do ingress that del lado de too. Kubernetes, para decirle solamente quiero que a And través on de the esta side of dominio lleguemos al Kubernetes Canary, to para tell que them, un grupo de I testers want tal to vez reach busque the Canary solamente so ese that pod que we es Canary, can ¿no? we Entonces can vamos a hacer know aquí that una, this is una only modificación the a nuestro pod código, in Canary. So we're ¿ok? going to modify our Donde code. nosotros tenemos aquí lo que sería Cloud Build. Here Vamos we a have cambiar el Cloud fondo Build. We're going to change y vamos a poner, en vez de que the sea background, and instead naranja, of vamos a it poner being lo que sea orange, we're azul, going to ¿ok? make it blue. Entonces vamos a, es un archivo de Go, si se dan cuenta, This is a voice file. ahí reemplazamos eso. We replace Entonces el this. siguiente sería hacer And the el next one would commit. be to commit. Ok, estamos ahí haciendo el commit. We are doing commit. Pero es git commit. Entonces, ya que tenemos ahí, tendríamos ya And nuestro now that we commit, have estaría that, we'd have utilizándolo. our La parte commit. importante que I les would use it. comentaba The aquí important part that I era was también talking about taguearlo, was ¿no? O sea, vamos a to ponerle un tag tag a it. este branch en We're going to particular place a para que tag to también this así lo branch detecte in CloudBuild. particular. Entonces, ya que empujamos esto, And once we push this, podemos decirle que empuja la nueva versión, incluyendo los tags. we could ¿no? ask it to Entonces, en ese push momento, pues va a the next recibir version, justamente including la the tags, petición. Ahí and it will estamos be getting viendo a y es la nueva request. versión que estaría ya, pues ahora This sí en, is a new version that nuestro repositorio. would be in our Entonces, en un momento repository. más, por ejemplo, aquí en History, In one moment, vamos a we're ver in cómo history, we're Cloud going Build, to ahí está, see miren, how ya Cloud Build tomó el cambio, ¿no? Entonces, it has made the inmediatamente ahí lo que change. se está pasando como What happens in en that sí, case is detrás de las cámaras, se está creando un behind the contenedor scenes, con it toda la is configuración que nosotros le having pusimos a y va a empezar a container hacer tanto a with compilar la all aplicación de the Go, va a construir el things we did. contenedor It's going to y have posteriormente va a the correr una set de pruebas container, para al etc., final and it will subirla al do some tests in repositorio order de to upload it to the GCR, que es el repository, repositorio de imágenes. VCR. Entonces, This incluso is aquí the podríamos image entrar para ver repository. cómo es que Here esto we está could go inside funcionando. Aquí podemos to ver see los how it is diferentes working. stages We que could nosotros see the queremos ver. different things we want Vamos to a ver see, cómo es que está construyendo por ahí el how container. it is Ajá. building the container. Vamos a ver después cómo es que configura algunas Afterwards, otras how it cuestiones de los configures pasos que other necesita. things, some steps Como it aquí needs. vemos cómo está obteniendo Here la we información see que requiere. that it has the Y information it finalmente va a needs, ser and finally, va a copiar los archivos it también de will be configuración copying the al bucket que le decía que es de donde Spinnaker va y los lee files to para hacer la the bucket where configuración como Spinnaker tal. reads in Podemos order ver to eso también en configure. tiempo real. Aquí están We todos can los see logs this in real generándose. time. We have Esto all tarda the pues así un logs poco de being tiempo. generated. It Y takes ahorita en un a momento little más time. vamos a ver justamente here cómo we're del lado de going to Spinnaker, see una vez how que recibe la the nueva Spinnaker imagen, side entonces works es once it cuando gets the llega y image. le cede el control a Spinnaker. And that's ¿Qué es when lo que va a it hacer gives control Spinnaker? to Spinnaker. What does Regresando Spinnaker do? justamente al tema del If we pipeline, go back to the veríamos pipeline, que aquí estaría here ejecutando we would justamente un be pipeline similar a executing esto. a pipeline Igual similar to podemos this one. configurar varios triggers, ¿no? O sea, We yo can configuré como un configure various trigger lo triggers. que sería, pues I ponle, configured as a cuando recibas una trigger imagen del when we repositorio, get an es image from entonces the cuando empiezas. repository, that's Pero where we podemos start. incluso But configurar we could triggers also para que configure desde triggers Git, so por that ejemplo, from podamos Git ejecutarlo, we could podemos hacer execute también algunos so triggers that we could manuales, make some
manual Entonces, realmente triggers. la flexibilidad aquí de la herramienta flexibility of es the tool bastante is interesante. very Y vamos interesting. a también, por ejemplo, And igual a we ver cómo will es que be seeing how posteriormente vamos a ver aquí cómo se despliega la nueva the versión de nuestra new infraestructura. version is deployed. Vamos a regresar acá a Cloud Build, We're going sigue back to Cloud construyendo el container, eso We're still tarda pues building the un poco en lo que container. hace todas las acciones It que tiene takes some time configurada. while all Y the actions finalmente take igual si place. nosotros vamos al And repositorio, we por will ejemplo, be de going to the DCR, que es repository. donde estamos empujando los containers, vamos a DCR, estar this is viendo where aquí we're las nuevas placing the versiones, containers. We'll cómo see se the new empiezan a liberar versions. We see aquí how de they Sample start to App. level, the sample app. Entonces está los tags anteriores, que es la versión The 1, previous tags, these are la versión versions 0, la 1, versión 1, la version versión 2, 0, todavía no llega a la version 1, versión 3. version 2. We still do not Y have pues bueno, version 3. finalmente vamos a ver And que esto finally, gradualmente vamos a ver los pasos que we se will be ejecutan. looking at the steps that Digo, are no sé si alguien executed tenga alguna gradually. pregunta que quiera hacer Do en you lo que have any esperamos a que se questions? Would you construya, que like termine to el have a pipeline. question? We can do this while the Final, pipeline realmente es is done. una, como tal, Finally, igual, this algunos de is- los consejos que podemos some of the darles, advice that I los can veíamos un give poco al you principio, es is what we siempre saw todo lo que tenga que earlier. acabe en producción tiene que venir de un Everything in repositorio, production debe must come estar en from un a repositorio de repository. Git, It must be in incluida a si se Git puede la repository, infraestructura, ¿no? O even sea, if sabemos possible, the muchas veces, por infrastructure. ejemplo, el tema de infrastructure as Oftentimes, we code, have infrastructure as puedes code. usar, por ejemplo, You Terraform, can puedes use usar Terraform for comandos, those commands. pero busquen siempre también You should incluso la always infraestructura, also versionarla en un for repositorio, the luego infrastructure tenemos to nuestra place it in a aplicación donde repository, then we buscaríamos have an también app ejecutar las where we pruebas would try to unitarias, o sea, lo más execute que the podamos monetary automatizar de tests pruebas as much as unitarias possible. van a ser los menos problemas que nosotros And that way we recibamos will be getting en less, producción, we ¿no? will be having Entonces, less eso también problems es in importante. production. That's also Y important. posteriormente, pues también buscar And desplegar afterwards, we have ambientes to similares also a producción, deploy a pesar environments de that que are estos similar to ambientes production, sean despite the fact solamente, that por these ejemplo, environments efímeros, are ¿no? Que only podamos ephemeral. crearlos durante cierto We tiempo, can hacer have las them pruebas for que some necesitemos y time, después do the destruirlos. necessary tests, and then Voy a destroy regresar them. acá, vamos a ver I'm cómo going se back ve, si here. ya Let's see llegó. how this Esta ya es la looks. nueva imagen, como pueden ver, This is a la new versión image. 3. This is version Ajá, entonces 3. eso quiere decir que ya Spinnaker This tuvo que haber means that recibido, va a Spinnaker should recibir have este received or has ya está received corriendo, ¿no? this. Entonces, los dos servicios al final, The ya hizo el two despliegue services de at los dos the end, servicios. this is the Ahorita deployment está of the actualizando two. los pods. It is updating the Sobre todo los pods, pods de lo que especially sería the pods el Canary, ¿de acuerdo? in Canary. Entonces eso significa que si yo me voy And también this acá means that if a lo I que sería la go infraestructura, to the infrastructure, vamos a ver cómo we vamos a ver will una nueva see versión justamente a para el new Canary. version for Y vamos a, Canary. aquí está haciendo la nueva versión para el Canary. This Si is se a dan new cuenta, version for está Canary. empezando a destruir un ambiente, un This pod y is está empezando a construir destroying el otro. a Ahí ya está en pod, verde. building ¿Se another dieron cuenta one. cómo cambió This de is rojo a green. verde? Notice Entonces, how si it nosotros nos vamos changed para acá, from lo que red sería to green. frontend, At the vamos a empezar front a ver end, que we cuando will nosotros le see peguemos al that Canary, when ahí está. we Estamos do con el fondo azul. Canary, we have ¿No? this. Entonces quiere decir que en ese momento And estamos this recibiendo el means that at tráfico this time solamente we're de ese getting contenedor en traffic only from particular. that Podemos specific regresar a container. producción We can y go pues back to eso va a ser como una production, manera mucho más and this transparente will para be a nuestros more clientes. transparent Así way podemos for our empezar a monitorear customers. nuestra That aplicación de way una we manera can más start efectiva y no monitoring pegarle our app absolutamente a todo. and not Si to nosotros affect the después rest. queremos If we afterwards want hacer, to decimos sí, me gustó, está say, bien, yes, I ya like it, vimos, it's hicimos fine, algunas we have pruebas, seen, we have done tenemos la some posibilidad de hacer tests, un we have the despliegue ya possibility to manual deploy a lo que sería manually, producción. Si yo le doy production. continue, If I say entonces en ese continue, momento then vamos a ver que los pods se van a the empezar a pods reemplazar. would Y start una de to las be cosas que a mí me gusta replaced, mucho and de there are some Spinnaker es things that esto, I ¿no? Es el liked tema about gráfico, de Spinnaker. que This incluso is aquí lo puedes the ver, ¿no? graphics. Cómo están ahí Here los you can pods, en see qué how the versión pods están, are en qué estatus doing, the están. version, Y the vamos a ver cómo status, esos pods van a and you will estar see how these gradualmente pods cambiando a la will be versión gradually 4 y changing cuando to eso version suceda, 4. querrá decir And que when entonces that ya tenemos nuestra happens, aplicación it will desplegada en mean that producción. our Entonces, en ours sí is in esa es production. como la herramienta o el set de herramientas que This is a podríamos set of utilizar para tools that we construir can pipelines. use in order to build Igual pipelines. acá se está desplegando, podemos Here we are ahí deploying pausar, them. podemos tener muchas más We can funcionalidades. have Esto es many como more una funcionalidad functionalities. This is a un poco básica que les functionality quería that is a mostrar. bit basic that I wanted to show Ya you. terminó y pues bueno, una vez It's que haga el done, despliegue, and once the resto, deployment pues, ya is sería done, the rest, y well, pues creo, se me that's acabó all. el tiempo. My a ver time si is ahorita, out. I'm out of time. podemos ver si se despliega hacia prod. Let's see Pero if it is básicamente eso es displayed. en sí como Anyway, debería this buscarse is the construir way un in pipeline which de we should CI/CD. try to build a pipeline. Pues muchas gracias. Thank you very much.
Sí.
Ay, güey. Voy a poner la presentación, ¿no? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Good Sí, afternoon. Can ¿Por you ahí hear atrás? me? Sí. Aquí tenemos. Perfecto. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Luis Alberto I am Cabrera. Luis Alberto Soy Cabrera. ingeniero cloud. I am Estoy a en la cloud parte de Google Cloud engineer. México. I work at Google Cloud Y Mexico. la intención del día de hoy es platicarles un Today, poquito sobre I want to Istio. tell you a bit Como han about tenido las pláticas Istio. del día de hoy, You have heard some bootcamp, conversations ya conocen un poco sobre during this Kubernetes, ya conocen un bootcamp. You poco know sobre los pipelines, some de things cómo about integrarlos, cómo hacer Kubernetes. un You know pipeline about the completo de continuous pipelines, integration, continuous how to deployment. prepare Ahora vamos a pipeline entrar with un business poquito ya más integration and enfocado a continuous microservicios. deployment. And now I'm going to talk about Recuerden que cuando microservices. empezamos a hablar de When we microservicios es began asignarle talking una about microservices, funcionalidad we assign a a functionality algo para que se to ejecute en algo, something ¿sale? so that Pero ¿qué something can pasa? be Antes teníamos executed. una aplicación que era una sola Previously, we used to aplicación la have que an íbamos a gestionar. application. It Ahora was only tenemos one app muchos that we were going to contenedores manage. que Now son we un have several servicio que vamos a containers. utilizar. This is a Pero microservice imagínense, that esta we're going to aplicación use. pues tiene un Imagine login, this tiene application has a 400 login funcionalidades. for 100 Entonces a partir de ahora functionalities, ya no and tenemos as una of now, we administración, no tenemos longer have 400 administraciones. Está one thing to desacoplada, manage, lo but cual we es have una mejor 400 things to práctica, manage. totalmente de acuerdo, And pero this gestionarlo, is different, but validarlo, managing, monitorearlo, se validating, puede llegar a volver monitoring doloroso. can Es become por esta something razón painful. de que parte del framework This is de why Kubernetes, part de of the parte del framework de Kubernetes GKE, framework se ha is that acoplado at también GTE we have esta also herramienta included llamada this tool Istio, que called vive dentro Istio, de Kubernetes which is Engine o inside Kubernetes, la Kubernetes cual Engine, nos va a ayudar will cuatro be cosas bien helping us do importantes. very important things: Conectar, connecting, asegurar, securing, administrar y managing, monitorear. and ¿Sale? monitoring. ¿Qué ventaja esta herramienta What o are the este advantages servicio this service will es de give que us? vamos a tener We un will controlador de have servicio a nos va a controller permitir that hacer will enable us varios to tipos de utilización. También nos va a use permitir it que in different nosotros ways, and we tengamos will el also control be y able estemos to automatizando los control and to procesos para que no tengan que processes so preocupar that you de levantar la have mañana to porque worry se cayó about un getting microservicio. a PM ¿Alguien le because suena? the service is down. Does this Bueno. sound Muy apagados, ¿eh? you're Despierten. very sleepy? Ya llegó el momento triste de que se van a The caer los sad servicios. time Ahora con esto when lo vamos a services levantar are solito. down is over. We're Perfecto. going to Pues do bueno, this. This is entonces going to recuerden happen que on its estamos own. hablando de arquitectura basada en We're talking microservicios. about Entonces, an en esta architecture on es importante microservices. tener este concepto. This Cuando empezamos a architecture hablar we ya need con to have. When we talked tenemos about nuestros Kubernetes, microservicios que están we have interconectados, microservices que are connected conectan esa because Kubernetes comunicación. this Tenemos el communication. detalle de However, que we have the details en of este what they caso are. tenemos un servicio de In this payments case, we que have a payment posiblemente service no todo el mundo tiene que that consumirlo. not O si se everybody will consume, have to consume, necesitamos tener or el if monitoreo y el consumed, we rastreo need de lo que está to pasando. track what Es por is esta razón going on. que And this necesitamos is why incorporar estos we need servicios to para include these poder services nosotros in tener ese order control. to Tener have una that consola control. adentro We de la have to cual have a ustedes puedan console ver desde un solo inside simple of which vista you qué can está see pasando, conocer what la is telemetría, happening. You have conocer la to seguridad be que está aware of pasando, conocer technology, el monitoreo que security. está You need teniendo to sus be aware of microservicios. monitoring of these ¿Y services. cómo vamos a trabajar con Istio? How will we Bueno, work with Istio? Istio lo que va a hacer es de que se va a deployar, se va a Istio will be integrar adentro deployed. de It su, will de su be contain- de su- integrated de su inside Kubernetes, of su Kubernetes the Engine, el Kubernetes cual les va a engine, permitir and tener el it will control allow y us to tener have esa parte control de and to gestión have que no the tienen a nivel management microservicio. that is not Recuerden, available at the un microservice level. microservicio puede ser Remember, un container o a pueden ser muchos service can containers. be one Una container or aplicación several va a tener containers. por buena An práctica application will muchos have microservicios many para que cuando se microservices llega a as caer a algo, good pues practice. no afecte If algo. something is Posiblemente down, tenemos it en won't estos affect. microservicios And we un will microservicio probably have, como login as y otro part of these servicio de microservices, búsqueda. a Si login se cae el and servicio de a login, search. ¿les If the gustaría que se login afectara el de service is búsqueda? down, would you want No, the la idea search es de one que to be sea affected? No, the segmentado idea y is that they are nosotros podamos segmented tener esa so that we segmentación can have y that controlar esa segmentation and segmentación, control ¿sale? Entonces, con esta segmentation. arquitectura que estamos viendo, Second, the estamos architecture that we're incorporando looking at incorporando Istio, includes, perdón, or y va a we're ser que using nos va a Istio, and permitir Istio hacer will toda esta allow us gestión. to Recuerden, es manage un all of service this. mesh, nos Remember that permite this is hacer a ese service control y nos mesh permite that hacer ese enables mapeo. us to Ahora have voy a this pasar acá, control pero and creo this que los mapping. interrumpo. Y ahora, ¿cómo vamos a ver And una now, arquitectura how con will Istio? we Entonces, lo see que vamos a hacer an acá es, architecture with vamos a integrar Istio? esta arquitectura, We como will les be decía, va a estar integrating Istio que this va a funcionar como architecture. ese service Istio will mesh be o un working as proxy this para service poder mesh or tener el proxy control de in qué order se to have conecta, con qué no control se of what conecta connects y de to qué what se and loguea y qué no se what does loguea. not connect, what is ¿Sale? logged and Entonces, what en is esto, not. lo que vamos a hacer es cuando And by ustedes doing deployen this is sus when pods, you cuando deploy the ustedes pods, deployen la parte when
when de you los nodos, deploy the nodes, automáticamente se va a integrar you este will add-on en el cual automatically ustedes include van a this poder tener add-on esa where you gestión will y van a have poder this, tener el where you will
control de be esta able to manage gestión this de in manera centralizada. a ¿Sale? centralized way. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 Here we servicios. have 4 Si recordamos services. unos slide Remember pasados, some aquí no slides teníamos un before control. we had Aquí no no sabíamos control qué here. estaba pasando. We Aquí did not know posiblemente what was estábamos happening, and consumiendo we were servicios very de todos likely lados. using Aquí, ya con este services from proxy o con everywhere. este service mesh, And with lo this que estamos service mesh, what generando we ya are es un generating control. is ¿Sale? control. Si alguien se llega a fugar, If un someone microservicio gets, anda de chismoso, let's anda say if a queriendo entrar donde nos microservice vengan, is trying desde ahí to sitio lo enter podemos bloquear. to another Podemos place, hacer we can block it. diferentes We can usos, diferentes use, peticiones de lo que ustedes and you can make necesiten. different ¿Sale? Voy a avanzar un poquito. requests. Ahora, cuando nosotros tenemos When el we control, have como les dije, control, vamos a tener like I los said, we're going to microservicios, have algunos van a ser expuestos microservices, al some will público, be otros van a ser exposed to the privados. Cuando public, son others will be private. los servicios expuestos al When público, services are exposed ¿cómo to the voy a public, poder how gestionarlos? will I be able to Imaginemos que manage nosotros them? acabamos de hacer un Imagine rollout de nueva that you aplicación. have a Vamos a rollout avanzar of a new la app. versión You're 2.0. going to make Pero no progress in estoy a seguro 2.0 que esa app. versión I'm not 2.0 certain that jale that al 2.0 100%. version Pasó mi will QA, be working funcionó bien en el QA, 100%. It pero worked in no sé cuando QA, llegue but el I'm not factor sure humano when qué the vaya a human pasar. factor is Entonces lo que puedo involved, hacer what es will happen. decirle, vamos a hacer una prueba de We are un going canary to test, make a un canary release, donde test. nosotros vamos a And this mandar is a un release where we're pedacito del going to be tráfico. Por ejemplo, sending en este a piece caso, of traffic. yo In tengo this 100% case, del I tráfico have a toda esta 100% aplicación. traffic Lo que voy a for hacer this es app. que voy a dividir el I will be tráfico a la dividing nueva traffic aplicación, in the a la new nueva app, versión, in y the le voy a new decir, version, and we'll say 90% de los usuarios que están 90% of the consumiendo ahora no quiero users that are afectarlos. working Yo now, no quiero I won't afectar a lo que affect. tengo ahorita. I don't want to affect Pero what I de have ese now. tráfico que va a But out generarse of the nuevo, traffic, of el the new traffic that we 10% de eso que, de eso que va a 10% empezar a will insertarse el start tráfico, to be, quiero controlarlo y quiero I want to tenerlo control sobre that, un and lugar I want to específico place para it in que a yo specific pueda place so justamente that I am probar able de to manera test controlada in y a saber qué está controlled way, pasando. and so Ahí that I puedo am able debuggar to mis know what is errores, ahí happening. puedo saber I qué está can debug pasando, my ahí puedo errors, I saber el can know what is comportamiento happening, I y una vez can que se be conozcamos aware ese of comportamiento, behavior, and once we are podemos aware of hacer knowledge, we will otro be canary test able o podemos to simplemente follow hacer another el canary flip. ¿Sale? test Entonces, por or ejemplo, to flip. pasó ese 10%, Let's say that todo that está bien, 10% todo está has gone verde, todo está through, bonito, everything is listo, le damos good, 20%, green, le damos everything is fine. 30% y We así give vamos 20%, creciendo then 30%, hasta que and we nuestro continue tráfico to grow actual until our se current cambia y es traffic una versión que ya is no tiene changed, tráfico y and la now we versión que have a version that desarrollaron, has su no nueva traffic, versión, and la the version that versión is que va a estar developed is a aplicando new ya todas las version that is conexiones being nuevas. applied to all of the new ¿Sale? connections. Ahora, es bien importante justamente It is para hacer very este rollout, important ¿qué for this necesitamos? ¿No? rollout to see what we need. Bastante padre Istio, Istio se ve que seems to tiene muchas be funcionalidades, very pero nice, it has en many verdad es tan functions. complicado para The thing is that it gestionarlo. is so La verdad hard es que no. to manage, Veamos acá, but, justamente es un no, it archivo is que not ustedes that van a hard. crear, donde This se is va a a hacer la file that you will be configuración created y where we will básicamente have the son 5 configuration. líneas donde le These vas are a decir, 5 lines yo where quiero you que will este say, tráfico I tenga want el this 90% traffic to be y at ese tráfico 90% and this 10%. traffic to be at Recuerden que este es 10%. versionamiento y Remember estos that tags this tienen que is a estar matter todo of versions and gestionado everything has y to be administrado managed desde su pipeline from o de your la estructura que pipeline estén or haciendo from the de CICD. structure ¿Sale? Sus of contenedores CICD. tienen que estar Your almacenados en un lugar containers have to seguro be para que stored puedan at a hacerse safe deployment place en so that you GKE can y una vez deploy que in tengamos GKE GKE. podamos hacer este And once we balanceo have desde Istio. GKE, we can ¿Vale? ¿Todo bien? do this from Istio. ¿Sí? Is this clear? Ahora, quiero hacer una segmentación. Now, I want to make a Quiero segmentation. evitar que I todos want los to usuarios que avoid vienen all of the desde los users that iPhones, come from bloquearlos porque iPhones. yo I sé want que to tienen block algo them raro because y I quiero know that saber qué there's está something strange pasando. and I want ¿Sale? to know what is Entonces, lo que happening. vamos a hacer acá es We will justamente be cachar lo que estamos haciendo del tráfico, en este caso what el is user agent, causing para poder traffic, in this bloquearlo. case agent, in Obviamente no order to solo para block it. bloquearlo, podemos hacer Not only muchísimas to más block cosas, it, we ¿no? can do many more Presentarles algo things. We diferente. can En present este caso, something lo que totally estamos different. haciendo And in es que this case, estamos what we're dividiendo el doing is tráfico we're para algo dividing traffic for especializado, something que that es is lo que tenemos del lado specialized. izquierdo. And this is what we have on Istio, the cuando left-hand llegamos a la side. conexión, va a Istio, validar la when we reach conexión, the va a leer connection, it el will user validate agent the y una vez connection, que read the determine que el user, user and once it agent viene determines de that un the user iPhone, agent comes from an que iPhone pertenece a, or a bueno, en este device, caso, in this pasa case, como iPhone, it is an manda el tráfico iPhone, so específicamente it a will un send lugar. traffic Entonces, specifically to a imagínense si different ustedes quieren place. dividir If you tráfico want to móvil del divide tráfico de mobile aplicativo, traffic from de tráfico application web, traffic, o from quieren web dividir algo traffic, específicamente, or when zona you want to do something geográfica, quieren specifically, when
you want to check customizar based el on tráfico que están teniendo sus geography, when you deployments, have to pues look de esta at manera the lo pueden tener. Y como deployments, ven, you can igual have otra it vez, this way. 5 And líneas muy 5 sencillas, donde lines ustedes that are very únicamente están simple, where indicando you por are archivo de merely configuración indicating qué es what lo is que debe tener y para dónde what va a it ir, should have ¿sale? and where it should go. Ahora, como hablamos, justamente We have said estamos teniendo el precisely control y la that gestión we de nuestro have control deployment and a management of our nivel deployment granular, at pero a también necesitamos tener granular muchas level, cosas but we más, por also ejemplo, need como to traffic have control. many more things like Necesitamos saber, traffic como control. vimos We need to ahorita, know, as qué we pasa, saw qué no now, pasa, o what qué pasa y para goes dónde through se and va, what doesn't, ¿sale? and Otra what parte que passes podemos tener and es where la does it go to. visibilidad We also completa have to have de lo a que está full pasando. visibility of what Ustedes is quieren hacer happening. un análisis If o you quieren want to hacer make una an revisión analysis del or tráfico que está review the recibiendo, traffic ¿para that qué? you are Si estoy getting, recibiendo solo if tráfico I'm de getting México, only de traffic la from Ciudad de Mexico, México, del from Hipódromo de las Mexico Américas, City, from entonces Hipódromo de las específicamente hacer un Américas, push de then algo you can nuevo. O specifically sabes que estoy do recibiendo something tráfico new, or you únicamente say, del norte de Estados I'm Unidos. getting traffic Mi only from deployment the me hace northern mucho part más of the sentido United ponerlo en la States. parte norte de So my Estados Unidos, ¿no? deployment, Para que it makes tenga more mucho menos sense to latencia. Entonces, to place it les va a at the permitir a northern part of ustedes the United tener States. esa This will visibilidad enable you de to la have the información del visibility of tráfico que the están traffic recibiendo de information manera
particular. This will ¿Sale? be Otra something cosa bien specific. importante es la Another very seguridad. important thing A is todo el mundo security. nos preocupa la seguridad. We Y are cuando all empezamos a hablar concerned de about seguridad, todo security. el When mundo we talk empieza como about que a mirarse security, entre sí, que no, everybody que sí. starts to look at Entonces, each justamente other. acá es, And tengamos una in this consola case, we must have a donde podamos console nosotros where tener toda la we información, can include todos all los of the deployments, toda la information, all of the información que es deployments, auditable all y of the podamos auditable tener un control. information so that we Aparte can de have eso, control. podamos tener Besides that, alrededor we algo should que va a be ser able nuestro to have proxy something que nos which will be our permita proxy cortar that will comunicaciones, enable us to dejar cut pasar communication, comunicaciones to o allow incluso si communications to encontramos go un through. patrón And if diferente, we find a podamos bloquear esa pattern that is different, comunicación. we can block Encontramos una that conexión que no se communication. debe estar We haciendo, find la something that cortamos should y nos not be done, evitamos de we cut it, problemas. and we ¿Vale? avoid problems. Otra parte también es la parte Another de important cuando estamos part, hablando de un service when mesh, we're estamos hablando de talking un about a controlador, service mesh and a empezamos a hablar ya de controller, una nube híbrida. we talk Como about recuerdan de a la hybrid mañana, cloud. Remember vimos, this morning we saw vimos y platicaron sobre and Antos. Antos es you nuestra heard herramienta la about cual nos Antos. permite tener el Antos is a tool controlador that de enables us to have diferentes a nubes, controller tener tu información en of una different nube, clouds. You place conviviendo con information GKE, in a o cloud, tener tu like deployment en un GKE, data or you have a center de deployment ustedes in a data on-premise, center. conviviendo con And GKE. this is Entonces, como on-premise nosotros with tenemos el GKE. control del Since split que we have vamos a hacer del control of the tráfico, podemos traffic justamente that we tener la will have, we can versatilidad have de tener el the deployment en dos versatility lados of placing y poder the hacer deployment in two areas. ese tráfico routing And that desde routing Istio. traffic Istio va a can ser el take place from controlador, Istio. nosotros Istio will vamos a be the tener el service controller, mesh, and we will ese have a service service nos va a mesh, poder and that decir qué service mesh quieren hacer. will Yo allow quiero us que to esto see what pase we can do. directamente I want this to para go on-premise. directly Yo quiero que esto se vaya para el to lado a premise. I derecho, want this to o go yo to quiero the que right esto vaya side, al or I lado want this izquierdo. to go to the Ustedes tienen left el side. control desde You una sola have consola que control va a from ser a single justamente Istio. console. Y bueno, básicamente eso sería todo. And this Creo que is me fui un poquito all. rápido. I think I went a little Pero no sé, fast. les platico un chiste. Should Vamos a I pensar. tell you a Bueno, creo joke, que sería, or no, creo que así, ¿una duda? are there any questions? Ok, muy buena pregunta. Good question. Istio no tiene ningún costo, Istio ¿sale? is- Istio, como les has platiqué, no es una cost. herramienta Istio o es is un a tool servicio or a que es service. open source. Es básicamente lo mismo, open el source. mismo trabajo que It tenemos is en basically the Kubernetes. same work Entonces, we lo único have que vamos a at hacer Kubernetes. cuando tenemos el deployment When con we GKE, deploy with lo vamos a GKE, pegar para we poder will tener be justamente ese servicio putting it adentro, there so that pero we no can tiene ningún include the costo porque service no es un inside. It has no licenciamiento ni cost nada. because it is Lo que va a not generar un costo es tu licensing. infraestructura de tu It will clúster de GKE. involve a GKE ¿Vale? clustering ¿Sí? cost. Es correcto. Right. Sí, de hecho, bueno, no. Depende. It Depende que depends. estés rastreando. It depends on what you are tracking. Cuando metes, cuando metes el When header, you el header include debes traer la the IP pública, header, sí, sí the puedes. header, Porque yes, en you el header, can. cuando estás leyendo el header, tú Because when tienes you're acceso a reading toda the la header, you información have que estás access to all requiriendo. of the Por ejemplo, en information este that caso, el you user agent, require. tú lo cachas In desde this que lo case, estás you catch requiriendo. it Cuando va a llegar al when it is balanceador required. When it principal, reaches the una main vez que llega al balanceador balancer, when it principal, ahí reaches puedes it, hacer ese you forwarding, can que va a ser Istio el forward controlador there. cuando va a It llegar will al be proxy y es Istio, cuando the jalas la controller. información. Y It will get a justamente es para proxy esto, va a and hacer un you will blacklist pull de the todas las information. IPs que vienen de You will China, make a todas las blacklist IPs of que vienen all de Rusia. the Entonces, es companies from posible. China, Russia, etc. That ¿Vale? is possible. Pues bueno, creo que me fui un poquito rápido, I perdón por went a eso. bit fast. Por My mi parte sería apologies. todo. Les This agradezco is mucho all. que nos Thank you very acompañen. much for joining Tenemos us. un par de horas todavía de And we información muy have still valiosa a couple y of espero very que les a agrade couple of el día. hours of Muchas very gracias. valuable information. Thank you.
It's yeah. It's not using my computer. What? It's a different.
but Senora, it's not the. This is. Yes. Okay. Hello, everyone. ¿Qué tal todos? ¿Me pueden oír? ¿Qué tal todos? Sí, hola, digan hola, hi. Okay. Bueno, Today, hoy I'll talk about voy a serverless hablar containers acerca with de Knative los and Cloud Run. containers que tienen Knative y Cloud Run. Who am I? ¿Sí? My ¿Quién name- soy? Me llamo. Good guess. Sí, muy bien, lo adivinaron. Me llamo Grant y soy ingeniero de programas, desarrollo de programas en la plataforma de Google Cloud en San Francisco, California. I'm a specialist. Soy especialista en las funciones de Google Cloud. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran con toda confianza. Me pueden escribir un tweet. Ahí están mi dirección. Ven ustedes, soy @grande. Ya lo vieron. So I Así que yo spreading the word he estado contando la historia de Google Cloud sin serverless, o sea, sin servidor, en Latinoamérica, en todos estos eventos. of course. Por supuesto, ahora estamos aquí. Before I begin, Antes de empezar, really love me gustaría el que nos tomáramos una selfie. ¿Les parece bien? ¿Sí? Una selfie con todos ustedes. Esto es selfie en chino, en chino. Así se dice selfie. okay. 3, 2, 1. Bueno, Gracias, muy bien. okay. Bien. So first, we're going to give Ante an todo, introduction vamos to a dar Knative. una introducción a So, what is Knative. Knative? ¿Qué es Well, Knative? is a Es Kubernetes-based una open source building blocks for serverless. Es una parte de construcción de Kubernetes. Well, in your ¿Qué ideal significa esto? serverless Es decir, use case, el serverless no ideal servers, of es que course. no hay servidores, por it's supuesto, idiomatic. You don't need to change your code. idiomático, es decir, too no hay much. que cambiar el código. It's event-driven. Esto So you está can impulsado respond por los to eventos, new es images decir, being uploaded, pueden, hay una HTTP requests, nueva imagen a la que stack se driver logs, aplaude, PubSub, hasta etc. cualquier tipo de cosas que And esto lo it's impulsa, lo portable, maneja los meaning eventos you can y write your es code once portátil, and es decir, deploy usted on escribe Google su Cloud, código una vez, lo despliega locally, en la deploy nube, on other clouds. lo pone a prueba y se That's puede desplegar my en ideal otras serverless. nubes. Esto para mí es el What serverless is ideal. Kubernetes? Ahora, ¿qué es Kubernetes? Well, Kubernetes Kubernetes starts with a empieza container con registry el registro del where contenedor, you del have container, a donde blueprints of se pods. tienen los and
la with your pods, plantilla you can de have los different pods. replicas. Y se pueden tener con estos And pods las you can have multiple réplicas, pods se pueden tener that múltiples pods are able que to pueden serve your service. proporcionar el servicio, que And each pueden pod, servir este uh, servicio. is one or more Y containers. este es uno de mis contenedores. And that's the grand picture. Esa es Kubernetes. la imagen en grande de So, I think Kubernetes. Interesting to understand Algo first interesante que tenemos what que entender developers primero es lo want and require. que quieren Well, one los thing desarrolladores. Developers want serverless. Lo que Just wanna quieren run their es code. que no haya Want to use servidor. their El favorite serverless languages quieren utilizar their favorite, sus idiomas dependencies, favoritos, sus and they don't want to manage dependencias any of the favoritas y no quieren administrar On the la other hand, infraestructura. Por otra So that's where you can use parte, Google Cloud Functions. y por eso se pueden On utilizar the other las hand, funciones de operators, People Cloud. they Por want otro to lado, los orchestrate their operadores microservices quieren with, orquestar los microservicios. Les encanta usar el GKE, no tener que hacer muchas And operaciones, Kubernetes provides the right y abstractions Kubernetes to these nos da las abstracciones So, indicadas there's these para two los sides. desarrolladores. How can we Entonces meet in están the middle? estos dos lados. ¿Cómo nos podemos encontrar Well, en el first, I'd like to centro? say, Primero quote from quiero Gartner. decir lo que dijo Gartner. When, they wrote an article Cuando escribieron about un creating a artículo container platform strategy. para la creación de una so estrategia to de read it, plataforma de containers can contenedor. help enterprises, Los contenedores pueden ayudar a las modernize empresas a legacy modernizar applications las and create aplicaciones new cloud-native y a crear applications nuevas that are both aplicaciones que están scalable and nativas en la nube, Container que son tanto engines such as escalables Docker como and ágiles. orchestration frameworks such as Kubernetes Por ejemplo, provide a los standard Kubernetes way to package son la and run manera these estándar para ejecutar estas And aplicaciones. they also said that Y more también than dijeron que más del 75% de las organizaciones globales van a ejecutar aplicaciones con contenedores, con containers en su producción para el año de 2020. That's where Esta Knative project es comes in. It's an donde open source entra project el proyecto lots of Knative. repos. It's a set of components Es for un serverless. conjunto de For componentes example, para Knative lo serving, serverless. Knative eventing, Es el Knative And, para los solves eventos, for para modern los developer servicios y patterns. resuelve patrones de desarrollo moderno. It implements some learnings Implementa aprendizajes de organizaciones como Google, Pivotal y otros like Red Hat. socios, como el Sombrero So Rojo. what is in this Knative stack? ¿Qué hay en este Well, Knative? It's really built Es lots of products muchos are built on top productos of que Knative. se van can, a construir deploy sobre on Google Cloud Knative, Run, por ejemplo, el Google on, Cloud Run, Red Hat Cloud las Functions, funciones de el OpenGraph, Red Hat, las funciones en la nube de Red And these Hat. products are built on the foundation Estas están of, construidas sobre Knative Service cimientos. and Knative El Knative Servicios y Knative And for your Eventos. gateway, Para la infrastructure, you gateway, can para provide la puerta de Istio, entrada, Glue, Ambassador, Istio, Glue, Ambassador, etcétera. And all Y this is built on foundation of todo Kubernetes. esto se va a construir sobre cimientos de Knative. So I would like to show Quiero a entonces demo, mostrar a ustedes un of being demo able to deploy a Knative, para poder desplegar a Kubernetes cluster with Knative. un clúster de Kubernetes con So let me Knative. go to my terminal. Voy a pasar a mi terminal. Okay. Great. Muy So bien. here we have a command. to Tenemos create un a Kubernetes cluster. comando para crear copia. un clúster de Kubernetes. Aquí está. And I didn't copy the whole thing. No copié todo. I'll try one more time. Lo voy a volver a intentar. Let me make sure my environment variables are set. A ver, voy a cerciorarme de que la parte verbal try del one medio more time. ambiente ya se ha
incluido. Ahí voy otra vez. Let me increase the font size. A ver, la fuente, le aumento el tamaño. Aquí tenemos create a new dCloud container cluster. para que se And so cree un nuevo We're providing contenedor, standard nuevos clusters de machines, contenedor. uh, Tienen ustedes and our las cluster zone, which máquinas, happens to be US Central, la zona que we're es la enabling central de Stackdriver Estados logs, Unidos y se IPA we're habilita a saying, Stackdriver. the minimum Decimos que el nodes to 1, mínimo de and max nudos nodes es to 10. 1, So el this máximo cluster es is de always 10. ready. Este clúster Um, siempre va a estar and listo we're giving the y Google Cloud Platform scope. les vamos a dar So, un after ámbito, a bit, un alcance de plataforma de nube. we should be able to see our container being Veremos created. cómo se va a crear el container, el contenedor. Let me just double check my internet. Voy a Great, Hacker News is revisar internet. Sí, está funcionando. Okay. And after a bit, Y después de cierto we tiempo, should see this demo working. veremos que funciona. As it did this morning. Así como en la mañana. Veremos Of que course, funciona el demo. Live demos are always finicky. See if the warnings. A ver, alertas. There's no enable auto upgrade flag. No tiene setting la 12. marca de Enable Auto Upgrade, auto Okay. actualización. Well, I might have this cluster already running. Creo que ya está funcionando el cluster, que ya se está Well, it seems like it's ejecutando. processing, but let's see if our Vamos a cluster is up. Vamos a Then we ver can create a cluster role binding. si ya se levantó el cluster. All right. Well, let's hope that it works and continue. Esperemos que sí funcione y vamos a seguir So, once you adelante. create your cluster, Una vez que se ha then you creado can el cluster, se puede Knative. instalar el just with, Knative. kubectl apply with, Se Knative serving, aplica eventing, con un and, selector monitoring. en donde es eventing So, y monitoring. okay, awesome. So it just took a little bit. Fantástico. But Me voy here, a tardar un poquito, pero aquí we can see se puede I have a new ver name. que tengo It's my nuevo name, nombre. Timmerman. Mi nombre, mi Summit apellido es Mexico, Timmerman, US en el Central 1, Summit de Master México, version, Master a la central, la hora Same central machine, de los Estados Unidos disabled, 1, the number of nodes la versión nodes del is 9, and it's nódulo running. está That's ya ejecutándose, está Let's corriendo. shoot. Did I not? Okay. And so now let's just run this command. Vamos Just to be a extra que ejecutar este comando. sure, and that should be working. Ha de estar It should print funcionando. out, the cluster admin binding is created. Ya se ha creado And look, este every time I cluster. go, the slides, it works. Cada vez que paso aquí, Alright. funciona. Me dice que So sí now que let's está go and corriendo. install Knative. Entonces vamos a instalar el Knative. So I'll just copy and paste this command Esto lo copio y luego lo pego. as well as this one. También este. So see here we can see Aquí different, podemos ver Knative distintos Kubernetes services. servicios de extensions being Knative applied, y de Kubernetes. and after a bit Y después de un we'll ratito get to move on.
Avanzamos. Demo isn't always known for being the fastest. No siempre es el más I'll have rápido, no se le conoce como el más Demo after rápido. that's a little bit faster. Después va a ser más rápido. Okay. Well, looks like it's still creating Está creando some extensions extensiones. and while it's doing that, we can go on to the next slide. Podemos pasar a la siguiente diapositiva mientras está haciendo lo que está haciendo. Then after, Después podrán pods and ustedes make sure that ver los the cluster is pods y cerciorarse de que el clúster esté corriendo. don't know why. I just need to do that. All right. So we have some more Aquí tenemos más YAML being applied. And after a little bit, después de un rato. this is the most painful part, Esa es la parte más I promise you. molesta, se lo prometo. And while that's running in the background, let's go just jump ahead. And Nos saltamos jump into a very basic, hasta una parte muy Python application. básica Let's say we want to de la deploy this on aplicación. our Kubernetes cluster. Esto right, where lo podemos this ver is en a nuestro really simple clúster. application, Es una aplicación muy just using Flash. sencilla. And using Eh, getting a route here, aquí está let's say at root, dice hello world, la ruta Hola get an Mundo. environment variable just for Es fun. es we don't verbal have it, para let's just call it the divertirnos. Vamos a return poner que en hello el world and mundo string. y And we'll just listen on whatever environment port you have or el, 88. el puerto de ambiente que tengan. Aquí tenemos Cool. 88, That looks like it's almost 88, 80, 80. Let's look at the Docker file. So the Docker file is quite simple. We're using Python El 3.7. Docker file When es sencillo. We're making sure eh, to install Flask Python and Unicorn. 3.7. We're setting our work directory Estamos to poniendo el the /app, directorio, copying all of our files. todos And then nuestros we're going to archivos y luego exec, Unicorn, vamos on a our poner port, ejecuta one worker, Unicorn, 8 threads. for our trabajadores 1, amenazas para la aplicación. Cool. And then let's talk about our Vamos a Knative, hablar del serving YAML. Knative. We're stating that we De- are decimos going to deploy a service que vamos named a Hello World, named servicio que se space is llama default, Hello World. and El we're espacio setting del container nombre es image, default. which we'll La deploy imagen later, del container be que just veremos on después Docker Hub, en el with my Docker. name Este and es mi Hello World. nombre y And Hello we're setting that World. environment variable that we mentioned Y, before, la just a parte V1. verbal que dijimos antes es V chica 1. All right, Bien, command's still running. se ejecuta, está corriendo. Once we have that, Ya que tenemos so we'll esto be able listo, to podemos then simply build our simplemente container with Docker construir build. nuestro container. In my case, I'm using El Grant. Docker build. Timmerman as En my mi username, caso, Hello estoy World. haciendo el nombre Let's del just usuario, make sure that Hello any World, processes before cerciorarse are que killed, se hayan we can borrado, simply cerrado run los our procesos container anteriores to ensure, y se corre el contenedor locally that our localmente application works before para cerciorarnos de que Kubernetes. localmente funciona la aplicación. deploying. So, awesome. Entonces, That worked. muy bien, funcionó. Let's just get our pods. Los see. pods, vamos Okay, a verlos. 3 minutes ago. Hace 3 minutos We did have our Knative serving pods teníamos created, el de servidor de and then for Knative Knative eventing, y después 2 minutes ago, eventing and then hace 2 our minutos monitoring y pods el de were created monitoreo, fairly recently. monitoring que se creó hace poquito. So we've already created Ya our hemos Docker file creado and our nuestra YAML. aplicación de Let's just go Dockerfile y and nuestro
demo do all of these commands at once. local. First, let's build. Vamos a Docker build, construir el bottom, Docker build. Vamos a construir and you'll see y van a ver with Docker, so Docker build did all these steps. que tiene estos pasos And para then el Docker build. Successfully tagged our Y image. tiene bien killed nuestra the existing imagen. process. Hemos cerrado Now el we're proceso running anterior y 8080. ahora estamos So, corriendo if we el go to 8080. localhost, Si vamos we a should see 8080, awesome. vamos a ver, we have our ahí Hello está World application. la aplicación de Hello World. Cool. So we just deployed, built our application locally Ya and tested it to construimos make la sure it works. aplicación localmente y vamos a cerciorarnos Next, de que sí let's go and funcione. push this, Vamos container a image to Docker Hub. empujar el contenedor a So we already Docker tested it, Hub. it works. Ya Now lo let's sometimos go a prueba si funciona. push this Ahora repository lo vamos a empujar this a URL. este which is docker.io. Docker IO Grant Timmerman Hello World. And so this will take a little bit, Esto se va a tardar un but poquito, after a bit, pero después de we un have our momento repository, tenemos el repositorio. our container image pushed. Se empujó ya a la imagen del contenedor. And then we can finally deploy Y our finalmente Knative service. podemos desplegar el servicio So we already Knative. saw the service Ya YAML, vimos el which, servicio defines exactly our YAML Knative and we para can definir nuestro simply servicio cuddle, y apply simplemente that service. aplicar ese let me clear servicio. that Simplemente see. lo borro And después de que ya lo hayan now, visto. with our containers, we Con created nuestros before, contenedores que ya habíamos we creado, have now applied our service. hemos aplicado ahora nuestro servicio. So let's just make sure that our Vamos a pods are cerciorarnos de running. que están corriendo and los deployed. pods So with kubectl get, we con can see our pods. couple Let me get. just zoom Vamos out a ver little bit. los pods. Let me do that one more time. Lo vamos a hacer otra The vez formatting was a bit screwed up. porque al formatearlo see no estuvo two muy out of two claro. ready. Ven They're ustedes que ya están They're created 27 corriendo, seconds ago. se crearon hace 27 And you can see our segundos y Knative pueden service, ustedes hello que world, the URL, el servicio created, some other Knative, y ahí está la otra información. cool. So now we can go and Ahora test podemos the service poner a prueba el with, this servicio command. con este. And not exactly sure if that worked, No estoy tan seguro de que eso haya but let's go funcionado. and test our service. Aquí probamos el servicio. Uh, so here we're curling Aquí with a estamos header, haciendo a curling post, con un of encabezado. hello world, and you can see Hello here, World. Y finally, aquí pueden ver our finalmente demo worked que nuestra demo, our SEO nuestra ingress demostración sí URL funcionó. of hello Ahí está v1. el URL Great. hello.1. Muy bien. And yeah, just a note, the host is needed for the Y app este request. host se necesita para esa petición. So we went Era para and Istio. deployed a live Kubernetes cluster on Aquí Google se Cloud Platform. desplegó este nuevo In fact, Kubernetes Host World. Let me show you. Y les voy I a could have done this enseñar. all in Google Cloud Platform. Está esto But you can aquí. see Vamos a poner here, en la plataforma de we actually have Cloud. our Kubernetes cluster Aquí tenemos los clusters de with a Kubernetes. total memory of La memoria 135 total de gigabytes. 135 bytes. And here we can see some Y vemos information aquí información about sobre exactly some of the exactamente uh, algunas
the number of nodes, sobre el machine número de type, etc. nodos, Right in Google Cloud tipo Console. Q, etcétera, en Google. And we can also just Y delete también podemos borrar. this cluster Borramos este since cluster we're done with it. como ya acabamos con él. And in the background, it will just be deleted. Se va a borrar. Cool. Muy bien. So that's end to end. I created Esto a es de cluster, extremo a extremo my la creación machines, de un cluster. 100 something gigabytes of RAM, Creo and que usó ciento pour y it all down, tantos bytes de RAM. right, Y eso in es the todo terminal Google Cloud. en la terminal de Google So, Cloud. Feel free to clap. Así que I si think that's quieren impressive. aplaudan, a mí me parece que eso es impresionante. Thank you, thank you. Gracias, gracias. Okay, so that's demo. Let's talk Esa fue about una Knative demostración. Ahora serving vamos a now. hablar de Knative So what is Serving. Knative serving? ¿Qué es Well, Knative it allows for a Serving? rapid deployment Es of el serverless despliegue
you have a pueda common format tener un formato común for producing para la producción events. de I'll eventos. talk a little bit about it Les later. voy a hablar un poco de Here esto are más some adelante. example Aquí tenemos sources, though. algunos ejemplos, algunas So, fuentes. for example, Como maybe you ejemplo, have por a ejemplo, Kubernetes event, podríamos maybe tener a GitHub event, una like fuente de a evento, por pull ejemplo, request or something, una um, solicitud de with pull AWS, o SQS, AWS, or maybe just SQS o simply a quizá cron nada job. más un cron job. In fact, on the Knative eventing En repo, el you can see eventing all de of these different types Knative of events. pueden ver todos estos tipos de eventos. Lots of different companies Hay muchas are compañías providing diferentes que their own que tienen event sources sus propias that fuentes de is Knative eventos compatible. que son So you can compatibles see con with, Knative. Por ejemplo, simply with cron jobs, lo pueden ver with con cron GitHub jobs, and GitLab, con GitHub, Google GitLab, Cloud Storage, Google Kubernetes, Cloud etc. Storage, etcétera, Kubernetes, etcétera. So what does it look like in the big picture? ¿Cómo se ve Well, it en looks like general? this. Se ve así. So first you have your events. Primero, tenemos Maybe los eventos. it's a GitHub pull Quizás se request, maybe it's trata a Google Cloud una Storage petición de new GitHub photo, o de Google Cloud Storage and para una foto. that Y event data esos will datos use de the ese cloud evento events van a format usar el formato de and eventos de publish cloud to a broker. y se van a publicar con That un broker broker. will Ese then broker determine después which va a determinar exact events qué are eventos exactamente interesting, son and will interesantes filter, for y example, va a the red on filtrar, por top ejemplo, lo que está to en rojo a service arriba that a wants to un listen to those servicio que events, quiere escuchar ese subscribes to tipo those de events, eventos, and maybe suscribe the esos trigger on the eventos bottom is y el blue, que está abajo está only en wants to azul listen to y those solamente va a oír GitHub pull las, request events. or los something. eventos con peticiones de GitHub. So a real life example would be Un this. ejemplo de la vida real sería So esto. maybe with Google Cloud Platform, Con la someone plataforma Google uploads Cloud a new hay Instagram algunas actualizaciones, image, tenemos new image to imágenes, Google Cloud Storage, nuevas imágenes, almacenamiento triggers a pub en la sub nube, topic, tenemos también which un then pub can go sub into topic your en la Knative nube eventing y después channel, tenemos el canal de which Knative then Eventing. can trigger Y ese puede Knative después serving, generar un evento Knative saying Serving maybe this new diciendo image came, que quizá and llegó esta nueva with imagen that service, you can then y con ese use servicio anything después like pueden the usar, Google Cloud Vision API. por and ejemplo, maybe Google detect if Cloud there are Vision dogs API in that Instagram photo. para ver si hay puntos And then en you can esa, reply, en esa foto y después pueden with a contestar simple HTTP response. con una respuesta sencilla de So HD. exactly what are these events? Exactamente qué son estos Also, eventos. The CNCF Foundation, CNCF, which ese is es el cimiento lots of different companies que that have come together to incluye a create muchas a empresas que common se han event, unido para crear un evento común specification, y una especificación. has created Esto ha Cloud creado Events 1.0. eventos Actually, Cloud probably I think like a month 1.0. ago. Me parece que esto fue hace un mes. A Cloud event looks Un like this. evento Cloud It's se just, ve así. JSON No se hace lo que hice antes, se just teclea creates an manualmente automatic pipeline. el lote y se crea And automáticamente you can have una multiple different pipeline. steps Hay varios uh, pasos and push to different registries.
y varios depending on registros your application. dependiendo de la aplicación que tengan. So, in summary, En resumen, this allows you to esto les automatically do the permite steps that I did before. seguir los pasos Once que yo you seguí ensure anteriormente that your y service una is vez all working. que el servicio ya está en funcionamiento. So some of the primitives are Aquí tasks. están algunas de las cosas I primitivas, won't really explain tareas, this. Task run, task and a run, pipeline of different el tasks you can pipeline con run, distintas tareas. and then Y service después count tenemos for también la cuenta de servicio o service authentication to account Docker Hub, for para la example. autentificación con Docker Hub. Cool. In the last Y la minute or two, última, en el I último want to minuto show o a little dos bonus. últimos minutos les voy a This is mostrar something algo that que is es closer to home of what una I work on, cortesía. which is Trabajo Google en Cloud Run Google and Google Cloud Cloud Run Functions. y tiene varias funciones with Cloud en la Run, nube. Con Cloud You Run can run stateless containers pueden tener in a managed contenedores environment, as I sin mentioned estado before. en un ambiente administrado. It's basically Google's Básicamente answer se for trata, serverless es la containers. respuesta de Google a los Any contenedores language, sin any servidor, library, any en cualquier binary. idioma, As you might librería, have saw binario. in the keynote, Y como vieron at en la Next this presentación, year, we este ran año a 30-year-old binary. corrimos un on binario Google de Cloud Run. 30 años en Google Cloud Run. So I think that's pretty cool. Me parece que eso está It's also bien. It's fully managed, Y integrated también está logging with completamente Stackdriver. administrado con So if you get logging any errors in integrado. your container, Si hay you can errores, set Stackdriver pueden error ustedes poner reporting, los get text reportes messages, for de example. errores en stacks. And so what are the features? Y una Well, de las it's a really simple características developer experience. esta es una That's something I experiencia really para el like. desarrollador muy sencillo, es algo que me Fast encanta. auto-scaling, Es un autoescalado HTTPS rápido, endpoints, and custom puntos finales domains. de HTTPS y And you can dominios also adaptados. run it También puede on correr Kubernetes. en like. Kubernetes y otros. So here, Aquí all you do is lo que you se can tiene que build your hacer container. es construir un contenedor. So here, I'm using Google Cloud Build. Estoy usando Google Cloud Build. I'm saying gcloud builds Estoy submit, poniendo G-Cloud Let's create a Build new tag. Submit. Creamos una nueva and etiqueta. it's pulling in our Docker Y esto file, está jalando which el has all of archivo our Docker que instructions tiene of how todas to las build instrucciones this sobre cómo container, construir este and then contenedor. it's doing your Y standard está Docker build, ahí el and estándar it's going to Docker be Build pushing it to Google Cloud y lo va a empujar hacia Container Google Registry. Cloud, o sea, el registro de contenedores. Muy Muy bien. Happened in 23 seconds. Esto sucedió en 23 segundos. Status, it's a little bit El messy, estatus but sí, mi servicio tiene este nombre. Y en mi 60 seconds, experiencia, en 30 to 60 60 a seconds, 30 my service segundos, will be deployed. mi servicio va a Google estar Cloud. desplegado en Google Cloud. And so this is not using Kubernetes, Esto no usa but Kubernetes, it's a lot simpler. sino as que you es can see. mucho más sencillo, como So, pueden ver. serving 100% traffic to this Atiende URL. 100% del tráfico en este Wow. URL. Great. So here Muy bien, we have aquí at run.app, tenemos en and some little run.app we have our same y esto, application, aquí which tenemos is la this misma Python aplicación Hello World que application. puse llamada la Cloud Run. aplicación So that happened in World Run. 60 seconds. Más o menos sucedió About en 60 segundos. Quite easy. Muy fácil. And so that's it. Eso thank es you so todo. much for Muchas listening. gracias por oírme. Please Y was- la which was Cloud última Run. You can es, see lo último que all hice of our fue Cloud Run. documentation Pueden ahí ver toda that la our team writes documentación, and lots of sample code. mucho there. código muestra, So etc. thank you. Gracias.
Soy parte del grupo de ingeniería de Google y el tema que les traigo a continuación es la parte de Anthos. No sé qué tanto hayan escuchado hablar de Anthos, pero prácticamente es nuestra solución de nube híbrida. Y bueno, el tema de Anthos es muy relevante porque actualmente lo estamos utilizando mucho en temas de agilidad con muchos clientes. Tenemos varias iniciativas ya corriendo hoy en día, incluso demostraciones. Entonces es un tema súper relevante. La presentación es un poco ejecutiva, tiene que ver con todos esos beneficios que vamos a tener de Anthos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes buscan desarrollar una nueva aplicación para hacer algo, puede ser muy complejo. Incluso se dice que del 40 al 90% del costo incurre con gastos operacionales. ¿A qué me refiero con gastos operacionales? Ustedes cuando están desarrollando una aplicación, los gastos operacionales vienen después de que desarrollaron la aplicación. Ustedes tardan alrededor, no sé, de un mes para desarrollar una aplicación y los 10 meses subsecuentes tienen que ver con gastos operativos. Cómo van a mantener la aplicación, cómo le van a dar seguridad, cómo le van a dar sentido a esa aplicación, cómo la van a sobreexplotar y obviamente cómo van a hacer que el cliente o sus clientes vean con mejores ojos la aplicación, ¿no? Entonces, tenemos ahí una brecha importante en el tema de desarrollo. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos una bicicleta a modo de ejemplo de cómo es el proceso que la gente de desarrollo corre hoy en día para levantar una nueva aplicación. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos aplicaciones tradicionales, que son aquellas aplicaciones pues, que se desarrollan y que cuesta mucho trabajo desarrollar. ¿Por qué? Porque necesitan toda la parte de abajo para el desarrollo, ¿no? Y conforme se van acercando a la derecha, tenemos un carrito en donde de alguna manera buscamos que todo lo de abajo esté optimizado para que ustedes puedan desarrollar de manera muy natural y transparente, sin necesidad de estar configurando absolutamente nada. Entonces, prácticamente el esquema de modernización que debemos de tomar en cuenta es ¿no? No tenemos que centrarnos ni en el punto 1 ni en el punto 2, sino que tenemos que llegar al punto 4. El punto 4 prácticamente es cómo hacer que las soluciones de Google les ayuden a ustedes a que se dediquen al desarrollo. Como no recuerdo el nombre del expositor anterior, pero estaban viendo la parte de Cloud Run, que es súper relevante, porque ustedes pueden poner el código directamente o el container directamente y solito va a levantar la solución, ¿sí? No necesitan hacer absolutamente nada en la parte de infraestructura. Entonces, por eso es sumamente importante. Ahora, los incentivos no están alineados. ¿A qué se refiere con eso? Los incentivos se refiere a, ya que desarrollé una aplicación, realmente cuál va a ser el beneficio de esa aplicación. Entonces, del lado izquierdo tenemos a los desarrolladores que buscan agilidad y del lado derecho tenemos a la operación en el día a día, que buscan la estabilidad. Eso es un aspecto súper fundamental para entender Anthos, porque los desarrolladores van a estar queriendo correr el código de manera muy rápida y sencilla, y del lado derecho voy a tener a la gente de operaciones que va a buscar la estabilidad y la seguridad de la aplicación. Entonces, por eso es sumamente importante poner una balanza e integrar a las dos caras de la moneda. Por eso le estamos llamando al tema de desarrollo de DevOps, porque es desarrollo y operaciones a la vez. Entonces, esto es un poquito acerca de la reducción de la fricción que existe entre estas dos áreas. Es normal que haya una fricción. ¿Por qué? Porque hoy en día yo desarrollé una aplicación y quiero meter la producción lo más rápido posible y el de operaciones me dice no, espérate, o sea, falta validarlo, que tenga las mejores prácticas de seguridad y que tenga los mejores mecanismos de agilidad en el negocio y que pueda ser redituable, ¿no? Ese tipo de cosas son las que empiezan a afectar el negocio. Entonces, si se dan cuenta, todo nace a través de un concepto, una idea. Ese concepto puede ser una nueva aplicación, un botón en su aplicación. Por ejemplo, hoy en día tienen Spotify, quieren poner un nuevo botón que recomiende algo, pues ese es el concepto, ¿no?
¿Cómo voy a llegar o cómo voy a monetizar ese concepto? Pues tengo que pasar por todo un camino en donde la gente de desarrollo con la gente de operaciones se tiene que integrar. De hecho, es prácticamente el ciclo que nosotros estamos buscando a través de diferentes soluciones. Si se dan cuenta, la parte de en medio, la integral, es el desarrollo, 100%. ¿Sí? El lado izquierdo está el concepto y el lado derecho es la monetización de esa aplicación o de ese concepto, ¿no? La gente de negocio tiene que estar alineada con las operaciones y a su vez tienen que estar integradas con desarrollo. Entonces al final tenemos que buscar una homogeneidad de todas las áreas para que la gente de desarrollo con la gente de operaciones puedan de alguna manera desarrollar esas nuevas aplicaciones que nos van a traer un nuevo negocio, ¿sí? Ese es el punto importante de todo esto. Ahora, ¿cómo logramos internamente dentro de Google el tema de DevOps? Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos diferentes iniciativas. Una de ellas es la reducción organizacional de silos. Hoy en día tenemos varios silos en las compañías. Tenemos un grupo de personas que se dedican a desarrollo. Tenemos otro grupo de personas que se dedican a la parte del middleware, por ejemplo. Otro grupo de personas a la de seguridad. ¿Cómo hago yo a través de las soluciones que les voy a presentar a continuación para que todas esas áreas se integren y formen uno solo y sea una solución híbrida completamente? Ahora, un aspecto importante para la gente de desarrollo es que tienen que estar preparados y ver a las fallas como algo normal, ¿sí? Hoy en día, si desarrollan una aplicación, tiene que empezar que esa aplicación lo más probable es que falle, ¿no? Entonces tenemos que estar listos para ese tipo de sucesos o de acontecimientos. El tercer punto importante es la implementación gradual de los cambios. Hay que ser lo menos disruptivo posible cuando quieran ustedes desarrollar una aplicación. Cuando desarrollen una aplicación, háganlo por pasos, por capas, e intenten de alguna manera probar con un pool de personas o de clientes nada más. Hoy en día, si lo que hacen es desarrollar una aplicación y la lanzan a producción y le pegan a todo el universo de clientes que tienen actualmente, entonces eso se traduce en pérdidas de dinero. Tenemos que ser conscientes a que tenemos que tener un desarrollo ágil que pueda de alguna manera probar un grupo de personas, ¿sí? Eso lo podemos hacer a través de soluciones como Canary Releases, en donde tenemos un desarrollo y decimos el 80% de los clientes van a consumir la aplicación anterior y el 20% de los clientes van a consumir la aplicación nueva. Entonces ahí ya le estamos empezando a dar un sentido porque estamos probando sobre un grupo de personas específicamente. El siguiente aspecto que es súper importante es la automatización. Tenemos que tener los mecanismos adecuados para que las cosas sucedan de manera automática. Google tiene en su plataforma algo que se llama serverless. El catálogo de productos que tiene Google está basado en serverless. Eso quiere decir sin servidores, sin administración, sin operaciones, sin temas de seguridad, sin monitoreo, sin nada de nada. Únicamente pongo el código y sé que es seguro correrlo. Entonces tenemos que empezar a pensar en temas de automatización. Y luego, el poder medir todo. Eso es súper importante. Tenemos una herramienta que extrae toda la información desde la aplicación, desde la capa 1 hasta la capa 7, en el modelo OSI, ¿sí? Nos traemos toda la información, le damos, la ponemos en una base de datos no columnar y al final la podemos analizar en tiempo real. Podemos ver cuáles son las caídas de cada una de las aplicaciones o los picos de latencia, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que nos van a ayudar a, de alguna manera, a medir el universo completo, ¿sí? Ahora, en el tema de orquestación, Google ha sido una compañía que ha tenido desarrollo durante 15 años. Hemos empezado desde el 2003, cuando nació un sistema que se llama Borg. Borg es prácticamente nuestra solución de procesamiento, o más bien nuestro cerebro en la parte de procesamiento, para que nosotros podamos levantar todo lo que tenemos hoy en día en el marketplace. El Compute Engine, Cloud Storage, App Engine, Cloud Run, GKE, todas esas soluciones que van a ver ahí, al final corren sobre este sistema inteligente que se llama Borg. Borg es como si fuera Kubernetes hoy en día, ¿no? Borg es el cerebro prácticamente que me va a poder analizar en tiempo real cuáles son los containers que deben de estar arriba y cuáles son los containers que deben de estar abajo. Es el cerebro de todo. En el 2006 desarrollamos algo basado en Linux, que es el tema de containers, a través de los famosos cgroups. Cgroups es una manera de clasificar diferentes servicios dentro de Linux.
Entonces, el darle esa portabilidad y encapsular toda la información, eso es la parte de cgroups. Así nació Containers. Para el 2009 y 2012, Linux lanzó su primer sistema de containerización, que es el LXC. No sé si lo hayan escuchado hablar, pero el LXC es una plataforma también robusta, ¿no? Se quedó nada más en el sistema operativo, no tiene realmente un orquestador encima, ¿no? Y luego vino la parte de Docker, que Docker es una plataforma súper robusta, que es completamente abierta, que cualquiera la puede utilizar y que es gratuita. Desafortunadamente para ellos es gratuita, ¿no? No lo pudieron monetizar a tiempo, entonces, pues digo, lástima. Para el 2013 ya estaba la parte de Docker. Si se dan cuenta, Google, en todo este trayecto roadmap de innovación, empezó con la parte de containers. En medio se atravesó alguien como Docker, que fue súper poderoso, y ahí fue cuando dijimos, tenemos la experiencia necesaria para orquestar y para tener el runtime necesario, que en este caso es Docker, y así lo transformamos a Kubernetes. Y del lado derecho ya vamos a tener puras soluciones de innovación basadas en Kubernetes. Del lado derecho, en el 2018 salió algo como Native, que es lo que acaban de tener, que Native es una solución en donde ustedes suben un container y solito corre todo. No necesitan administrar absolutamente nada abajo. La parte interesante de Native es que es open, lo pueden correr en sus laptops y también lo pueden correr on-prem. Ahorita les voy a decir cómo. Para el 2019, que es este año, liberamos la parte de Anthos. Anthos tiene, yo lo veo como un stack de soluciones porque tiene un montón de cosas. Al final tengo una gráfica que les voy a compartir que es muy interesante porque trae todos los elementos de Anthos. Pero Anthos es la solución híbrida de contenedores. Eso significa que actualmente si tienen contenedores en sus centros de datos, pueden tener una nube híbrida, en donde tengan contenedores acá abajo y arriba en la nube. Y hay una comunicación entre ellos. Y exista esa trazabilidad y ese monitoreo entre las diferentes aplicaciones. Eso es Anthos. A grandes rasgos es muy sencillo. Es una malla de servicios que se integra con AWS, con Azure, con Alibaba, con su centro de datos on-prem, y ahí puedo levantar aplicaciones en todo ese pool de recursos, ¿sí? Administrados por una sola plataforma. Esa es la parte interesante. Ahora, para entender Anthos tenemos que dividirlo en 3 bloques. El primero está la parte de infraestructura. El operador de infraestructura es Kubernetes. Kubernetes es prácticamente ese cerebro que me va a ayudar a administrar todos esos containers que tengo hoy en día. No sé si estuvieron en la sesión pasada que di, en donde había un barcote y varios barquitos. Entonces, Kubernetes prácticamente es el barcote. El barcote donde hay un montón de containers y lleva un registro de todos los barquitos y de todos los pilotos, bueno, no pilotos, capitanes de los barcos, ¿no? Ellos son los que están hablando en tiempo real con los capitanes de los barcos. Esa parte es Kubernetes. Encima de Kubernetes tenemos una solución open que se llama Istio. Istio se desarrolló en conjunto con Lyft, Google e IBM. Esas 3 marcas trabajaron de la mano para crear una solución de malla. La solución de malla quiere decir que yo voy a tener un punto y otro punto en la nube y los voy a poder comunicar de manera encriptada. Eso es una malla, ¿no? Al final es un punto de comunicaciones para que si yo tengo una aplicación acá y otra acá se puedan comunicar de manera transparente y segura. Entonces, poco a poco vamos, de alguna manera, nosotros pues reduciendo todos esos puntos negativos que teníamos al principio, no sé si se acuerdan, ¿no? En donde teníamos el punto 1, que era la bicicleta, y luego queríamos llegar al punto del carro, ¿no? Entonces, con todo este tipo de soluciones es como vamos a disminuir esa brecha entre la bicicleta y el carro. Ahora, Native, que es la solución que acaban de ver, es justamente una solución que corre tanto on-prem, como en la nube, como en donde ustedes quieran. Y esa solución les va a ayudar a que ustedes puedan meter su código en una cajita y esa cajita levantarla en todo lo que hay acá abajo. Esos son los 3 elementos para crear Anthos. El primer elemento es Kubernetes. El segundo elemento es Istio, que es la malla de seguridad. Y el tercer elemento es Native, para tener una solución serverless que funja de manera on-prem o en diferentes nubes. ¿Sí? Bueno, entonces Anthos lo que me va a ayudar prácticamente es, gracias a todos esos servicios que estamos viendo, a que yo pueda conectarme con otras nubes, on-prem o en mi propia nube.
bajo todas esas mejores prácticas que hemos platicado durante todo el día, en donde, ¿cuál es la diferencia entre Kubernetes y GKE? Google Kubernetes Engine. Google Kubernetes Engine es autoescalable. Si yo necesito que tenga cuestiones de alta disponibilidad, lo puedo poner en diferentes centros de datos. Tiene soluciones de monitoreo muy extensas. Puedo tener hasta 4000 contenedores por un clúster. Puedo levantar un montón de cosas de manera segura. Todos esos elementos, que son los que vieron durante todo el día de hoy, se van a consolidar en Anthos, porque al final Anthos les va a permitir tener todos esos elementos que les estoy diciendo en su propio centro de datos, a través de un agente, de manera muy fácil, muy transparente, ¿sí? ¿Qué les va a dar eso? La libertad de que todas las soluciones que vean alrededor de Google Cloud, como Machine Learning, la parte de BigQuery, que es Data Analytics, PubSub, Dataflow, Dataproc, todas esas soluciones que ven ahí, que son más de 65 soluciones, se puedan integrar con Anthos y ustedes tengan su aplicación on-prem. Esa es la parte interesante. Y si hoy en día no les gusta Google por alguna razón y se quieran mover a Amazon, adelante, lo pueden hacer de manera transparente. Se van a arrepentir, luego van a querer regresar. Pero la parte interesante es de que lo pueden hacer, pueden moverse a cualquier nube, ¿sí? Ahora, estos son los trade-offs que yo veo que son súper relevantes. Cuando nosotros estamos hablando del desarrollo de una nueva aplicación, tenemos diferentes trade-offs. Eso quiere decir que yo, por cada gasto que hago en la compañía, tengo que tener un beneficio. Por cada aplicación que desarrollo, debo de monetizarlo y tengo que potencializarlo. Entonces hay 3 verticales importantes en los trade-offs. El primero tiene que ver con, yo llamaría esta presentación como unos por otros, ¿no? Porque por un lado está el tema de seguridad, pero a la vez quiero agilidad. Agilidad significa que yo pueda desarrollar una aplicación muy rápida. Y seguridad significa que yo pueda tener los estándares necesarios para que nadie hackee mi aplicación. Si yo quiero agilidad, a lo mejor hoy en día yo necesito correr un montón de librerías que no están validadas por nadie, o necesito desarrollar un middleware que se vuelve muy complejo y a la vez es muy difícil de monitorear en temas de seguridad. Entonces, si gano agilidad, estoy perdiendo seguridad. Anthos lo que me va a ayudar es a crear una malla de seguridad para que me olvide de esa brecha que hay entre seguridad y agilidad. Voy a poder ser más ágil, voy a poder ser mucho más rápido y a la vez voy a ser seguro, ¿sí? Hace aproximadamente un año estábamos en pláticas de la parte de Anthos con uno de nuestros clientes. Desafortunadamente no estaba lo suficientemente maduro para ofrecerlo. Hoy en día es una solución completamente madura. Sin embargo, afortunadamente es un sistema open. Hoy en día es Istio y ustedes lo pueden llevar a cabo sin necesidad de tener Anthos, por ejemplo. Sin embargo, es muy difícil para ustedes el tema de la administración y de la configuración de Istio. Entonces, para eso salió Anthos, para que ustedes nada más a través de un par de clics tengan esa malla de seguridad y tengan todos los mecanismos necesarios para que puedan correr su aplicación. Ahora, el siguiente trade-off tiene que ver con la confiabilidad versus el costo. Hoy en día, ¿qué pasa si quiero tener una solución que sea confiable, que tenga las mejores soluciones de alta disponibilidad? Pues es muy caro. ¿Por qué? Porque yo tengo un centro de datos donde tengo corriendo mi aplicación y si le quiero dar cuestiones de alta disponibilidad, tengo que tener otro centro de datos que a lo mejor está pagado completamente. Entonces, estoy desperdiciando un montón de recursos. Estoy afectando a la naturaleza, estoy afectando también a mi capacidad como de negocio, porque tengo recursos que se están ahí prácticamente volviendo viejos, ¿no? Entonces, tengo que reducir esa brecha de confiabilidad versus costo. ¿Cómo lo hacemos? En la nube, ustedes pueden tener un sistema donde tengan diferentes centros de datos a través de una sola aplicación que viva en ambos centros de datos balanceando cargas de manera muy, muy, muy económica. Entonces, ahí es donde estamos de alguna manera reduciendo todos los temas de costos versus disponibilidad. El tercero, que es súper importante, es la consistencia versus la portabilidad. ¿Qué es consistencia? Hoy en día tengo una aplicación y quiero que sea lo más segura posible y que nadie la toque. Yo no quiero que nadie la mueva, porque funciona bien, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si hoy en día quiero modificar esa aplicación? Es muy complicado porque quiero mantener esa aplicación así como está.
Entonces, se dan cuenta, no existe esa portabilidad. Hoy en día estoy casado con, hay por ahí alguna marca que tiene en su logo es verde y amarillo, no sé si lo hayan visto. No quiero hacer el anuncio, pero es un sistema de virtualización muy conocido, ¿no? ¿Qué pasa cuando se casan con un sistema de esos? Lo que están haciendo en realidad es que le están quitando portabilidad. Más adelante, si se quieren mover a la nube o se quieren mover a los rojos o a otro sistema, es muy difícil hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros a través de Anthos vamos a bajar esa brecha entre portabilidad y consistencia. Esos son los 3 factores importantes para entender Anthos. Ahora, esto es Anthos. Si se dan cuenta, este es todo el universo o componentes que tendrían en Anthos. En la parte de abajo está la administración de las configuraciones. Si se dan cuenta, ustedes cuando quieren desarrollar alguna aplicación, lo único que tienen que hacer es configurar archivitos que son leíbles. El formato se llama YAML y es leíble, o sea, dicen, esta aplicación corre con este sistema operativo, con este número de réplicas y se va a comunicar de esta forma. Eso es todo lo que tienen que hacer. La forma en cómo lo hacen a través de varias nubes y on-prem es a través de Config Manager, ¿sí? Luego, si suben de capa en capa, van a encontrar cada uno de los elementos que generan a Anthos. El primero es el Service Management. ¿Qué pasa hoy en día si yo quiero tener diferentes políticas de seguridad entre aplicaciones? O calidad de servicio, o lo que yo quiera. Pues lo puedo hacer a través de la administración de servicios. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, quiero monitorear todo mi sistema completo? Lo puedo hacer a través de Stackdriver. ¿Por qué? Porque estoy integrando Anthos con toda mi plataforma de Google Cloud, con todos esos features que tenemos en Google Cloud. Y lo estoy haciendo autoescalable, lo estoy haciendo seguro, lo estoy haciendo monitoreable. Luego viene la parte del Marketplace. No sé si han visto el Marketplace, pero el Marketplace es, me voy a una página y ahí tengo el Nginx o tengo el, no sé, el Apache o tengo lo que yo quiera, ahí lo tengo. Es un icono que le doy clic y solito se desarrolla. Eso se integra directamente con Anthos. Hoy en día pueden tener un montón de servidores con la gente de Anthos, levantar Nginx desde el Marketplace de Google en su centro de datos. A eso les va a ayudar la parte de Anthos. Y luego, en la parte de arriba, si se dan cuenta, está la parte de serverless y CI/CD. CI/CD es la forma en cómo ustedes, si son de desarrollo, tienen que actuar. CI/CD son esas herramientas para que ustedes cambien el código y solito haga el push en toda la infraestructura y en los repositorios y en todos los elementos que tengan que ver con desarrollo, sin necesidad de que toquen nada. Nada más cambiando el puro código. Esa es la parte interesante de CI/CD. Y la otra cosa importante es que es 100% serverless a través de native, que es lo que acaban de ver, ¿sí? Una cosa es que ustedes quieran ser muy ágiles con el tema de native y otra cosa es que quieran tener una aplicación, por ejemplo, una aplicación web que siempre la quieren tener viva. Entonces, ahí va Kubernetes, ahí va Anthos, ¿sí? Lo quieren tener en su centro de datos porque no quieren compartir nada en la nube, ahí va Anthos. ¿Quieren algo súper ágil dirigido por eventos? Native. Ahí está en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ese es el ecosistema de todos los elementos que podemos tener con la parte de Anthos. Ahora, hablando un poquito, ya se me está acabando el tiempo, hablando un poquito del ecosistema de los partners de Anthos, lo que tenemos actualmente, tenemos varios partnerships, ¿no? Con diferentes partners. Por ejemplo, uno de ellos es un ecosistema muy, muy robusto con la parte de Accenture. No sé si lo hayan escuchado hablar, pero Accenture, incluso ellos tienen un centro de datos que está al ladito de nuestro centro de datos, ¿sí? Está unido por un cable casi, tienen latencia de 1 milisegundo. Y lo que hacen ellos es que para todas esas cochinadas que no se pueden correr como Oracle y así, las puedan correr ahí al ladito de Google. Y de alguna manera puedan tener un tiempo de latencia muy bajo, ¿sí? Entonces, Accenture es uno de esos integradores. Ahora, tenemos diferentes soluciones. Una de ellas, por ejemplo, con Cisco o con F5. Se integra nuestra plataforma directamente con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener un F5 hoy en día que se integra con Anthos. ¿Para qué? Porque si tienen su balanceador y quieren utilizar su balanceador, sus reglas, su casa, entonces le pongan Anthos encima y van a tener a F5, ¿sí? Va a ser el balanceador de cargas. Ahora, tenemos también, obviamente, diferentes integraciones con diferentes marcas. Una de ellas, por ejemplo, Elastic, no sé si lo habían escuchado hablar.
Elastic es una plataforma de stacking para hacer análisis de datos y también hacer búsquedas de datos. Es como si fuera un search engine, ¿no? Elastic es una plataforma súper robusta porque tiene aquellos elementos para hacer análisis de datos. Eso ya está integrado directamente con esta plataforma en el marketplace. Hoy en día le dan doble clic y solito levanta toda la infraestructura de Kubernetes y encima le pone Elastic. Y si lo quieren tener on-prem, lo pueden hacer a través de Anthos. Pueden tener el buscador abajo y toda la solución de analítica arriba. Y entre ellos hay una comunicación a través de un mesh de seguridad. Entonces está súper interesante toda esta parte, ¿sí? Ahora, hay un nuevo producto que se llama Anthos Migrate. Anthos Migrate. No quiero que se vayan tampoco con la finta de Anthos Migrate de que, tengo una máquina virtual y lo migro así transparentemente. No, o sea, sí, pero no. ¿Qué pasa con Anthos Migrate? Si ustedes tienen hoy en día una máquina virtual, y ahora sí voy a decir el nombre de esa marca que se llama VMware. Si tienen hoy en día esa máquina virtual con una aplicación y la quieren containerizar, lo pueden hacer a través de Anthos Migrate. Es un plugin que nosotros tenemos para que el vCenter pueda ver la plataforma de Google Cloud, de Kubernetes Engine, y solito lo pueda mover como si fuera un contenedor. Entonces, una máquina virtual en realidad va a ser un contenedor. Desafortunadamente, esa no es la filosofía de microservicios, porque si tienen código, el frontend, la base de datos, etcétera, en una máquina virtual, todo lo están replicando y lo están pasando a un container, ¿no? Esa no es la filosofía de containers. Containers lo que tienen que hacer es, ustedes tienen un montón de código y tienen diferentes funciones dentro del código. Desacoplamos cada una de las funciones del código y la metemos en diferentes containers. Pero es el primer paso para que se muevan a la nube. Es un conector. Y levantan y migran súper rápido y lo tienen en la nube, lo tienen en Kubernetes y luego piensan en cómo desmenuzar esa aplicación. Cómo todas esas funciones las van separando y las van poniendo en diferentes contenedores. Entonces, esa es la parte de Anthos Migrate, ¿sí? Entonces, lo que nosotros recomendamos 100% para las aplicaciones legalizadas, legacy. Las aplicaciones legacy es que migremos las aplicaciones así como están a la nube. Y una vez que tengan los procesos de agilidad en la nube y los sistemas de seguridad, empezamos a desmenuzar lo que es lo que les estaba diciendo, que es la parte de la derecha, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a innovar, ahí empezamos a movernos, ahí empezamos a mejorar poco a poco. Pero es un camino que tiene que ser poco a poco, no puede ser disruptivo, desafortunadamente. Entonces, Anthos Migrate me va a ayudar a este paso hacia la nube, a hacerme más ágil. ¿Por qué voy a ser más ágil? Porque hoy en día voy a tener a mis desarrolladores hablando con la gente de operaciones de las mismas cosas. Todo va a ser heterogéneo. Va a ser súper transparente para las dos áreas. Y entre las dos áreas van a entender realmente el significado de tener un negocio a través de una aplicación. Esa es la parte interesante de esto, ¿sí? Estamos reduciendo esa brecha que les enseñé al principio de desarrollo con operaciones a través de Anthos. Los dos cuates ya se van a dedicar a sacar el negocio, no nada más estar viendo temas de lanzándose la bolita a ver quién tiene la culpa si hubo una brecha de seguridad, ¿no? Ese tipo de cosas. Y pues bueno, eso era todo lo que les traía. Me sobró un minuto, entonces estuve más que bien. Voy a estar por aquí unos minutos más por si tienen alguna duda o comentario. Si quieren ver la parte técnica también lo podemos hacer. Los invitamos a las oficinas de Google para que conozcan un poco más de la tecnología, sobre todo de Anthos. Tenemos demostraciones, creo que ya les han dado. Y adelante, ahí les puedo dar tarjetas, lo que ustedes necesiten. Lo que no les puedo dar son camisetas, swags, eso sí no. Pero hacemos otras sesiones y ahí me buscan y vemos qué hacemos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias.